Señores, muy buenas noches, bienvenidos. Alexander, no sé si estamos por ahí. Buenas noches, ¿cómo están, estimados? Muy bien, acá saludos desde Ecuador. Alexander, muchas gracias por la oportunidad. Estamos con personas de varios países que están muy interesadas en el tema que hoy nos vas a presentar. Chan, buenas noches, bienvenidos Ahora sí, ahora sí. a los hermanos de los diferentes países que estamos ahí, aquí, reunidos para el webinar tan interesante que nos has invitado, Alex. El gusto es mío para poder estar compartiendo acá con ustedes un poco de los conocimientos que hemos estado investigando en este tiempo. No sé, Alex, si en honor a la puntualidad podemos empezar. Vemos que hay gente de México, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia. Qué maravilla la tecnología que nos podemos contactar. Sí, es realmente increíble. Antes no se podían hacer este tipo de reuniones. Me alegra mucho que haya tanta buena recepción del público. Espero que el webinar esté acorde a las expectativas, ¿no?, del mismo, porque hay muchas temáticas importantes y muy interesantes que podamos abordar en el transcurso de esta noche. Bien, bueno chicos, saludos y bienvenidos al webinar de CMG dedicado a lo que es avances en la técnica de recuperación mejorada IOR mediante la inyección de dióxido de carbono para el modelado de reservorios, ¿sí? Mi nombre es Alexander Apaza, soy ingeniero especializado en simulación de yacimientos en CMG. Me especialicé en el comportamiento de fases de fluido de reservorios, simulación numérica de reservorios, fracturamiento hidráulico, geomodelamiento mediante geoestadística gaussiana, ajuste asistido con inteligencia artificial y recuperación mejorada de hidrocarburos basada en procesos híbridos, ¿sí? En este seminario voy a proporcionar una breve introducción a los procesos IOR, voy a discutir el diseño y los pasos para la técnica de la inyección de CO2. También voy a destacar los mecanismos clave del proceso. Vamos a explorar también los avances que existen actualmente en los que serían los procesos híbridos, una suerte de combinación de diferentes métodos de IOR, ¿no? Y voy a presentar también un flujo de trabajo de modelado práctico para replicar resultados de campo, ¿no?, incluyendo los estudios de caso que estuve trabajando justamente con algunos compañeros de Ecuador para, para lo que es este tipo de tecnología, ¿no? Y obviamente también ahí las conclusiones. Esperamos que se sigan conectando. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver. Justamente todo lo que he comentado hace un momento está en esta parte de la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Bien. Alexander, me están preguntando por interno si vamos a grabar este webinar. Sí, sí, sí. Actualmente yo lo estoy grabando, no se preocupen, y lo voy a cargar igual en la página web de nuestra zona de investigación, así que no se van a perder absolutamente nada. Toda la parte de lo que son los conceptos, todo lo que es la parte también de las técnicas como tal, van a estar grabadas, entonces van a poder consultarla las veces que quieran, ¿no? Bien. Listo, Alexander, muchas gracias. Entonces, vamos a dar continuidad, ¿no? Bien. ¿Por qué utilizamos procesos COR? Las etapas de recuperación primaria y secundaria generalmente recuperan entre lo que es un 20 y el 40% del petróleo original en sitio, dejando una cantidad significativa en el reservorio, ¿no? Y las técnicas empleadas para producir este remanente se conocen como procesos de recuperación mejorada de petróleo. Aquí presentamos algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo este proceso utilizando las técnicas terciarias de EOR, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos IOR, como por ejemplo la inyección misible de hidrocarburos, inyección de hidrógeno y gas, ¿no?, inyección de surfactante, polímero, inundación de clorín alcalino, también combustión in situ, corriente de vapor. También tenemos la otra técnica que es en relación al tema de inyección con espumas, ¿no? Entonces, estos métodos se pueden emplear en reservorios específicos con propiedades de fluido específicas, ¿no? Y la inyección de CO2 ha ganado una considerable atención en los últimos años debido a su probada eficacia y a dos grandes ventajas. Primero, que el volumen adicional de petróleo recuperado mediante la inyección de dióxido de carbono es un volumen que tiende a mejorar nuestro factor de cobro. Y también el potencial de almacenamiento de dióxido de carbono para poder reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Ahora, el método de IOR, mediante la inyección de dióxido de carbono, puede ser de dos formas, ¿no?, misible o imisible. Misible o imisible, ¿no? Y ha demostrado ser técnicamente viable en ambos modos. La inyección misible se prefiere por su mayor recuperación en comparación con el método invisible. En los Estados Unidos, alrededor de 123 proyectos de CO2
que se investigaron, 114 utilizan lo que serían los procesos miscibles, ¿no? Aunque el método no miscible sigue siendo atractivo debido a la reducción de la viscosidad del petróleo, el hinchamiento del petróleo y la disolución del CO2, ¿no? Ahora, no todos los reservorios son adecuados para el proceso de IOR con inyección de CO2. Esto lo podemos determinar basándonos en una simple evaluación, un simple screening, donde dentro de esta división entran los reservorios de petróleos ligeros y ultraligeros con viscosidades menores o inferiores a 3 centipodes, ¿no? Estos son los reservorios más adecuados para la inyección de dióxido de carbono. Ahora, este esquema ilustra de manera integral el proceso de aplicación de la técnica IOR mediante la inyección de CO2, abarcando múltiples fases, ¿sí? El primer paso implica la gestión y análisis de datos cruciales. El desarrollo planificado del reservorio se apoya en la habilidad para recopilar y analizar información esencial de cómo, por ejemplo, cómo están las reservas disponibles, las propiedades petrofísicas y las cotizaciones del petróleo, ¿no? Después, en el segundo paso, se lleva a cabo lo que es una evaluación exhaustiva, lo que es un screening, aplicando prácticas de detección eficaces para identificar a los candidatos más prometedores, ¿no? La pregunta clave en esta etapa es responder cuánto petróleo se puede extraer y qué técnicas resultan las más apropiadas. En la tercera etapa implica la realización de estudios experimentales y fundamentales, ¿no? Se llevan a cabo lo que son análisis de laboratorio para evaluar el rendimiento del método de IOR, y estos estudios incluyen experimentos completos de análisis PVT, análisis de flujo de núcleos o core flow, como se le conoce, y la comprensión del mecanismo de recuperación asociado al proceso. Bien, ahora, entonces, el cuarto paso. En el cuarto paso se van a centrar justamente en estudios, se centran únicamente en los estudios detallados que son cruciales para la simulación de reservorios, ¿no? Esta fase es esencial tanto para la planificación de proyectos piloto como para proyectos de campo completos y requiere la especificación detallada de todos los parámetros de diseño, incluidos el patrón de pozo, el tipo de inyección, identificar instalaciones de superficie como tuberías, y es imperativo justamente para lo que es una recuperación optimizada, ¿no? El quinto paso ya se enfoca en la factibilidad del proyecto, ¿no? Donde se analizan todos los riesgos potenciales, ya sean ambientales, técnicos, comerciales, relacionados con factores políticos, ¿no? Justamente para asegurar la eficiencia del método IOR. En el campo implica el diseño y la implementación de un proyecto piloto de campo, ¿no? Los resultados obtenidos de esta fase son cruciales para ajustar el modelo de simulación de reservorio y finalmente la optimización del modelo de reservorio que se lleva a cabo a nivel full fit, ¿no? O sea, nivel simulación completa de campo, ¿no? En resumen, esto, como se puede apreciar, el modelado de reservorios y los estudios de simulación constituyen pasos fundamentales en el diseño de la técnica de IOR mediante lo que es la inyección de CO2. Ahora la pregunta es, ¿a qué apunta el modelado de reservorio? Bueno, la idea principal es lograr una mejor comprensión del rendimiento del reservorio, ¿sí? Para alcanzar esta comprensión, es esencial contar con un modelo de reservorio representativo. Y aquí te presento justamente los pasos para la creación del dicho modelo. El primer paso y crucial implica disponer de datos confiables de los parámetros de reservorios, PVT y cualquier otra información pertinente. El segundo paso se realiza lo que es un ajuste histórico de la producción y la presión. Normalmente usamos datos históricos para calibrar el modelo de reservorio y en situaciones donde no se disponga de datos de campo es necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad y optimización, ¿sí? Y bueno, el último paso consiste en realizar lo que es un pronóstico mediante la ejecución de diversos escenarios y aquí se busca encontrar justamente el diseño óptimo del proyecto, ¿no? Para el proyecto. Además, en esta etapa es posible actualizar el modelo con base en nuevos datos de campo, ¿no? Permitiendo así una adaptación continua y precisa a las condiciones cambiantes. Entonces, dentro de estos tres aspectos, el primer paso emerge como el más crucial, ¿no? Ya que demanda una profunda comprensión de la física y los mecanismos de empuje inherentes al proceso. La captura efectiva de estos mecanismos requiere el uso de una herramienta de modelado confiable y capaz, ¿no? En este sentido, la precisión y la confiabilidad de la herramienta de modelado desempeñan un papel fundamental para abordar de manera acertada los aspectos físicos y mecánicos involucrados en el proceso en cuestión. Ahora, los mecanismos asociados con la recuperación mejorada de petróleo mediante inyección de CO2 constituyen un proceso bastante complicado, ¿no? Caracterizado por lo que es la interacción con diversos factores. Cuando se introduce CO2 en el reservorio, este se disuelve en el petróleo y simultáneamente puede particionarse en la fase acuosa bajo condiciones específicas de temperatura, presión y composición, dando lugar a posibles precipitaciones o reacciones en la fase acuosa, ¿no? Y como previamente mencioné, estos procesos involucran una diversidad de mecanismos y los más destacados justamente los detallamos a continuación.
Entonces, estos son los mecanismos más importantes que se deberían considerar cuando estamos haciendo un modelamiento de IOR, ¿sí? Tenemos primero las propiedades del PDT. La mayoría debe conocer es análisis presión, volumen, temperatura de nuestro fluido, donde determinamos la solubilidad y también a esto se le tiene que hacer una prueba llamada swelling o hinchamiento. Ya voy a explicar de más detalle de qué trata esta prueba. También tenemos los mecanismos de miscibilidad, porque vamos a llegar a un punto donde vamos a tener una mezcla entre el dióxido de carbono y el petróleo a ciertas condiciones de presión y temperatura, y ubicar ese punto exacto en la parte termodinámica es crucial para poder identificar a partir de qué tiempo vamos a tener movilidad del petróleo y con ello cuánto volumen vamos a recuperar, ¿no? La deposición de los alquenos, alteración de la humectabilidad, water rating, histéresis, efectos de tensión interfacial y difusión y dispersión. Debo explicar detalladamente cada uno de estos porque es necesario que nos metamos un poquito en la parte de los conceptos antes de poder ir a evaluar un modelo de reservorio simulado, ¿verdad? Bien. Ahora, como dije, estos constituyen los principales mecanismos que se manifiestan en los procesos de recuperación mejorada mediante inyección de CO2, ¿no? La comprensión detallada de estos factores es esencial para desarrollar estrategias efectivas en el diseño y la aplicación de esta técnica. Además, se suman otros mecanismos en el proceso que son también igual importantes, ¿sí? Tales como lo que es, por ejemplo, la disolución de la matriz por inyección de CO2, reacciones de equilibrio químico acuoso, ¿no? También las de intercambio iónico, la mineralización, que comprende la disolución y precipitación de minerales, el efecto de la temperatura sobre el mecanismo de CO2, y en ciertos escenarios podría producirse lo que se llama una fuga de CO2, es decir, que la inyección es tan fuerte que fractura el cartílago, el sello de la boca, y este tiende a fugarse por otras formaciones, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, en este último punto es necesario aplicarle también geomecánica, ¿no? Para evitar justamente este tipo de problemas, ¿no? La inclusión y comprensión de todos estos mecanismos en el modelo de reservorio requiere el uso de una herramienta de modelado completa y confiable, ¿no? Y la captura precisa de todos estos procesos que acabo de mencionar es esencial para desarrollar estrategias efectivas en la implementación de la inyección de CO2 y optimizar la recuperación de petróleo en el reservorio. Ahora, justamente en ese momento me gustaría recoger la opinión de la audiencia respecto a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes mecanismos complejos consideran importante que debería incorporarse a un modelo de simulación de reservorio? Aquí tienen 5 opciones en la pantalla, ¿no? El modelo geoquímico, geomecánico, deposición de sólidos, tal vez todo lo anterior o no lo anterior. Algunos dicen todo lo anterior. He mandado un formulario, a ver si se puede ver por aquí. En la parte de mensajes tenemos el formulario, donde he hecho justamente esa pregunta. Y aquí estoy recopilando justamente las respuestas. Hasta el momento son 31, ¿no? El 64% me dice que es todos los mecanismos. El 9.7 dice que es geoquímica. Geomecánica el 7%. Perdón, el 22%. 3.2 deposición de sólidos. Muy bien. Todo lo anterior. Bueno, observando las respuestas, es esencial señalar que la respuesta a esta pregunta es altamente subjetiva, ¿ya? Ya que depende de las características específicas de tu reservorio, ¿no? Lo que puede ser crucial para algunos reservorios puede no tener la misma importancia para otros, ¿no? Y en función de la razón por la que estamos modelando, podemos desarrollar el modelo de simulación incluyendo algunos de estos mecanismos que hemos mencionado o todos en global, digamos, ¿no? También pueden realizar sensibilidades relativas para evaluar el impacto de cada uno de estos mecanismos en el resultado general de tu proceso de simulación y de la recuperación del reservorio. Este enfoque permite una adaptación más precisa a las particularidades de cada situación y maximiza la eficacia del modelo de simulación. Porque créanme, si nosotros añadimos todos estos mecanismos que acabo de mencionar, obviamente nuestra simulación va a ser bastante pesada, ¿no? Y le va a tomar al software calcular un montón de escenarios, ¿no? Pero si nosotros hacemos sensibilidades individuales de cada uno, identificamos cuáles serían los mecanismos más que generan más alteraciones dentro de nuestro comportamiento final, podríamos tal vez olvidar algunos de acá, ¿no? Porque no cambian mucho, digamos, a nuestro resultado final. Entonces, como dije, es subjetivo. Depende todo de las características de nuestro reservorio y de lo que queremos hacer con nuestro modelo, ¿no? Bien. Entonces, como mencioné anteriormente, es esencial contar con una herramienta de modelado que pueda capturar de manera integral todos estos mecanismos, ¿sí?
En el paquete de software de CMG, justamente disponemos del simulador GEM. A ver, aquí vamos a poner el puntero, ok. Es un simulador composicional de ecuación de estado avanzada, ¿no? Este simulador es fundamental para lo que es la simulación de la variación de la composición de los reservorios durante la etapa de recuperación primaria y los procesos de recuperación mejorada de petróleo, ¿sí? Además, contamos con el paquete de WinProp, que se utiliza para generar lo que es un modelo PDT basado en experimentos de laboratorio. Este proceso implica la coincidencia de los datos simulados con los datos experimentales obtenidos en el laboratorio. Y para esto, yo ya más adelante voy a estar mostrando justamente los experimentos que he hecho para hacer el ajuste de una caracterización de reservorio, un trabajo que estamos haciendo en conjunto. Es bastante interesante. Bien, se me escucha bastante bien, ¿no? Ya. Entonces, sigamos. Entonces, el simulador GEM, como tal, es versátil y puede utilizarse para modelar una variedad de procesos en distintos tipos de reservorios, ¿no? A continuación, les voy a presentar una lista de algunos de los procesos y tipos de reservorios en los cuales GEM puede ser aplicado con eficacia. Primero, para modelar reservorios de gas y condensado, reservorios de tal y shale gas, obviamente para inyección, recuperación mejorada con CO2, en los procesos WAC, que son agua alternando con gas, water alternate gas, ¿no? El EOR químico, el secuestro de dióxido de carbono, inyección de agua de baja salinidad, low salinity water flooding, que esta es una de las técnicas también que es bastante usada porque es una de las más económicas, más baratas, más fáciles de hacer, digamos, ¿no? También el flujo de polímeros y el flujo ASP, así como muchos otros procesos, ¿no? En los últimos años, el flujo, lo que sería el IOR-CO2, ha ganado bastante popularidad tanto para reservorios convencionales como reservorios no convencionales, así como reservorios TIDE también, ¿no? Y esta tendencia refleja la creciente importancia y la eficacia del flujo de CO2 en diversas aplicaciones dentro de la industria petrolera. Ahora, asimismo también contamos, ya, estimada Liz, tal vez alguna consulta ahí. Sí, muy buenas noches para todos. Tengo una inquietud, es que veo que hablamos de prácticamente recobro secundario, pero el tema de recobro terciario no lo veo involucrado dentro de estos modelos. Sobre todo el tema de combustión in situ no lo veo aquí en el flujo. Ah, claro. Sí. Para lo que son procesos térmicos, generalmente tenemos el simulador STARS, que ese ya es el tercer simulador que maneja CMG, ¿no? Tenemos INEX, que es para lo que es Black Oil, GEM, que es para ecuación de estado, y STARS, que es para procesos térmicos, y también tiene algo que ver con lo que es la química del reservorio, constantes de equilibrio, más que todo, ¿no? Gracias. Perfecto. Bien, entonces, bueno, asimismo también contamos con CMOST, una herramienta poderosa diseñada para llevar a cabo estudios de sensibilidad, ajuste histórico, optimización y evaluación de la incertidumbre. Estos estudios no solo nos permiten perfeccionar las técnicas y el valor del proyecto, sino que también contribuyen a mejorar la recuperación del reservorio. Además, posibilitan la cuantificación de las incertidumbres y el riesgo asociado al diseño y ejecución del proyecto. Antes de utilizar estas herramientas para cualquier propósito de modelado de reservorios, es esencial comprender los mecanismos involucrados en los procesos de IOR-CO2, ¿sí? Y cómo capturarlos de manera efectiva en el simulador. Este conocimiento previo sienta las bases para un enfoque más preciso y exitoso en la implementación de las herramientas disponibles, asegurando así resultados más robustos y una gestión más eficiente en la parte de los proyectos. Ahora voy a hablar un poquito del PDT. Como dije, voy a mencionar todo lo que se pueda. A ver. Entonces, el PDT constituye una parte esencial de cualquier modelo de yacimiento, ¿no? Para iniciar el proceso es fundamental caracterizar primero el fluido de reservorio mediante un análisis composicional. Identificamos primero todos sus componentes, ¿no? Y luego estos componentes pueden ser agrupados, como lo veo aquí, en pseudocomponentes. Porque aclaremos algo, si metemos una composición de más de 30, más de 30 componentes, obviamente también vamos a alargar el tiempo de las simulaciones. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es en esta casa a través de la técnica de lumping, es agrupar componentes en pseudocomponentes y agregarles justamente a esos pseudocomponentes sus constantes como presión crítica, temperatura crítica, omega, alfa,
Todo esto con una ayuda en el tema de la regresión con la ecuación de estado y encontrando justamente una composición mucho más pequeña, pero igualmente representativa, ¿no? Entonces, y posteriormente este modelo, que ya hemos definido, se le introduce en la ecuación de estado y se procede a ajustar, ¿no? Para que concuerde con los datos de laboratorio, ¿no? Dichos datos de laboratorio, y estas son las pruebas que sí o sí tenemos que tener, ¿no? Al menos para lograr un buen ajuste, es la prueba CCE, que es la de expansión de composición constante, la prueba de liberación diferencial, la prueba de separador, y en este caso esta es la prueba adicional que se debería hacer por, si queremos hacer inyección de CO2. Esta es una prueba que tenemos que solicitar, digamos, a la empresa para que la haga, porque es la prueba de hinchamiento, donde básicamente en un sling tube, que es un tubo delgado, se va a inyectar CO2, se va a inyectar petróleo, y en un punto ambos se van a mezclar. Ese punto donde se van a mezclar es crítico porque ahí definimos la presión mínima de admisibilidad, el primer contacto de admisibilidad, y también vemos que el petróleo tiende a incrementar su volumen, justamente por el tema de la mezcla. Al incrementar su volumen, ese pequeño cambio en el petróleo hace que su viscosidad reduce y que por ende su movilidad se incremente. Y cuando se incrementa la movilidad, ya podemos definir que va a haber más petróleo disponible para su movimiento, ¿no? Entonces, este swelling test es igual sumamente importante, al igual que los anteriores, ¿no? Porque, y todos estos, así como estos puntos rojos se representan la data del laboratorio, nuestro modelo de ecuación de estado, que ya fue previamente ajustado y previamente también reducido mediante un lumping, trata de igualar justamente esos comportamientos del laboratorio para que sea representativo, ¿no? Se ajusta de manera precisa dentro de WinProp. Y una vez que el ajuste de la ecuación de estado se realiza, digamos, podemos definir ya el fluido, digamos, ya lo podemos exportar en un modelo de ecuación de estado que se lo pueda leer en cualquier simulador disponible dentro de CMG, ¿no? Este enfoque meticuloso asegura una representación fiel del comportamiento del fluido de yacimiento en diversas condiciones, mejorando así la precisión del modelo y optimizando su capacidad predictiva. Bien, en cuanto a las propiedades del fluido de yacimiento, cuando se inyecta dióxido de carbono en el reservorio, el gas puede no ser miscible inicialmente, ¿sí? En las condiciones de yacimiento. Este fenómeno se debe a una conducción múltiple del gas con el petróleo. Y las miscibilidades se alcanzan durante el desplazamiento. Entonces tenemos un comportamiento más o menos similar a esto, digamos, ¿no? Y un mecanismo similar está involucrado en la miscibilidad de múltiples contactos, conocido como vaporización, condensación y una combinación de ambas, ¿no? Vaporización y condensación a la vez, ¿no? Y la determinación de la MMP, que sería la presión mínima de miscibilidad, y la MME, que sería el enriquecimiento de admisibilidad mínima, es esencial para las condiciones de, perdón, este es multi-contact miscibility point. Esto es esencial para las condiciones de admisibilidad de múltiples contactos, ¿no? Entonces, en WinProp contamos con diversos métodos, ¿no? Primero, la que es la simulación celda a celda, los métodos de mezcla múltiple y los enfoques semianalíticos. Yo hice justamente para el experimento los tres. Generalmente el tercero es el que más me funciona por el tema de los errores que a veces generan aparte de los modelos dentro de WinProp. Y bueno, estos serían los cambios que se tienen cuando tenemos determinada presencia de CO2, ¿no? Aquí tenemos 0% de mol y aquí va incrementando el porcentaje de moléculas de CO2 y este va cambiando el diagrama de fases, va cambiando la reacción y por ende también tenemos aquí un diagrama ternando donde se puede evaluar el punto donde se tienen las mezclas, ¿no? Los posibles puntos de contacto de emisibilidad, ¿no? Entonces, estos puntos, sé que es un poco complejo de entenderlo, pero cuando uno ya empieza a simular, ya lo hace más dinámico y se puede entender justamente estos cambios en tiempo real, ¿no? Tenemos... Alex Guido Ramos tiene una pregunta para ti. Ok. ¿En qué te puedo ayudar, Guido? Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por compartir lo que tienes acá hasta el momento. Mira, pregunta allí precisamente con eso de la presión mínima de emisibilidad. Allí estaríamos hablando ya que el yacimiento se encuentra en condiciones de saturación, ¿verdad? Y si estuviera la presión inicial encima de la presión de saturación, esa presión de emisibilidad, ¿cómo funciona? Ya, en primero que nada, el reservorio generalmente se le encuentra depletado o bueno, no tiene suficiente energía para mover, digamos, tanto fluido como tal. Entonces, digamos que la presión inicial del reservorio era 3000, ¿no?
originalmente se encuentra por los 2000. Y la presión mínima de emisibilidad justamente se la va a determinar con el tema del análisis del fluido como tal y esta prueba de suelo. Esta es la clave. Esta nos va a decir exactamente en qué punto tenemos esa presión. Aparte de ello, tenemos también el experimento del Slim Tube, que ese ya es un experimento directo entre el CO2 y el petróleo, y ahí se encuentra en el laboratorio la presión mínima de emisibilidad. Entonces la idea es que el modelo replique ese punto del laboratorio también, ¿no? Entonces, con esas dos referencias ya el modelo está más o menos calibrado para poder hacer simulaciones. Y ese punto puede encontrarse por debajo tal vez de la presión de saturación o igual en la presión de saturación. Esto lo he visto en varios casos, entonces no es como que un valor exacto, ¿no? Se tiene que hacer la prueba para poder identificar. Depende de la composición, depende de las condiciones del reservorio. Como dije, es un caso que se tiene que analizar, se tiene que estudiar, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchas gracias. Y pregunta, esto ya viéndolo aquí como en esta información como complementando. ¿Yo pudiera modelar también inyección de CO2 con Black Oil? Sí, solo que el paquete matemático es un poquito más, ¿cómo decirlo? No es tan preciso para capturar todos estos fenómenos que acabo de mencionar, que están aquí atrás, porque sí, efectivamente son complejos, ¿no? Y aquí tenemos el tema de los cambios de presión interfacial, la histéresis, la alteración de la mutabilidad. Esto ya es algo más avanzado y se tendría que estudiar más que todo como modelo composicional, ¿no? Pero sí es posible hacerlo. Hay un paquete, ya lo voy a ver más, hablar un poquito más adelante de este método, pero lo ideal es hacerlo en un simulador que te deje usar ecuaciones de estado, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Bien, a ver, William Hernández, también tenemos una pregunta. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Ok, bueno, ¿cómo está? De aquí de Venezuela. No, pero simple y llanamente, como para complementar o que me corrija, para un proceso de inyección de CO2, ¿no? Para incrementar nuestra producción, hacemos previo unos registros de producción como VHP, VHT, fluyente o estático, incluso hasta los BIL2, precisamente para todo lo que es el proceso de evaluación de nuestro yacimiento, o la caracterización de nuestro yacimiento. Adicional a eso, por supuesto, todo el tema operativo para su proceso de separación mañana, precisamente todo el proceso de plantas, estaciones, incluso hasta el proceso de intervención. Entonces era nada más para complementar. Aquí en Venezuela se utiliza mucho ese tipo de registros, incluso se han hecho algunos procesos de inyecciones, en este caso con el CO2 en la faja petrolífera del Orinoco, pero también en ciertos campos, de acuerdo a sus características, se aplica mucho hacia una zona que llaman Oritupano, lo que son de inyección de vapor o plantas, que se utilizan mucho las plantas de inyecciones de agua, precisamente para esto, los Fuganapías. Depende también de las características del crudo. Para la faja petrolífera del Orinoco, es un crudo extra pesado, pero es un crudo con alto porcentaje de agua. Entonces, ha ocurrido se han hecho ciertos procesos de inyecciones arrojando unos resultados más de experimentos positivos en la mayoría de los casos. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de estar en un proyecto que ayudé a desarrollar para un proceso de inyección de DCO directamente en este caso para el proceso de estimulación. Y lo utilizábamos con Cabria. Ese proceso minimizaba mucho los costos a través de un proceso de trabajo con cultivo. Cambio. Interesante. La verdad, el tema de la inyección de CO2 en petróleos no es algo que haya estudiado actualmente, pero tengo entendido que también algunos papers han hablado justamente de que ha tenido buenos resultados. Bueno, hay que, como dije, depende del reservorio, ¿no? Y también de las condiciones. Pero es interesante que lo comenten. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Ahora, además, es posible evaluar cómo la adición del dióxido de carbono al petróleo puede alterar las propiedades del fluido del reservorio. Y esto ayuda a determinar el mecanismo involucrado en la inyección de CO2 en el reservorio y cuándo se alcanza la condición de emisibilidad a una temperatura específica. Entonces, como decía, ¿no? Para concluir esta diapositiva, se puede analizar cómo cambia la composición del petróleo y del gas durante el contacto múltiple de petróleo y gas, justamente
Y ese enfoque integral proporciona una comprensión detallada de las transformaciones en las propiedades del fluido del yacimiento, lo que es crucial para la toma de decisiones informadas en el diseño y la ejecución de lo que es la inyección de CO2. ¿Sí? Ahora, en cuanto el dióxido de carbono se disuelve en el petróleo y provoca lo que es la hinchación o la fase de hinchamiento, digamos, del petróleo, también puede particionarse una pequeña porción en la fase acuosa. ¿Sí? Por eso aquí hay que estudiar la parte de solubilidad del gas en la fase acuosa, ¿no? Y aquí tenemos bastantes correlaciones que están disponibles. Estas ustedes las pueden estudiar por su cuenta. Hay bastantes textos, hay bastante bibliografía acerca de estas correlaciones, ¿no? Implementamos lo que se llama el modelo de Henry en GEM. Y en GEM, para mejorar de manera integral la ecuación de estado, cuenta con la opción de incluir directamente el parámetro de la constante de Henry, lo cual permite ajustar a los datos experimentales el modelo reservado, y además tienes alternativas como utilizar las correlaciones del método de Harvey, el método de Lin para modelar la solubilidad del dióxido de carbono en la fase acuosa, ¿no? Es importante tener también en cuenta el efecto de la salinidad sobre la solubilidad de los gases en la fase acuosa. En el gráfico que adjunta acá se observa cómo el método de Harvey demuestra ser más eficaz para predecir la solubilidad del dióxido de carbono en la fase acuosa. Y esta precisión en la modelización es esencial para comprender y anticipar los cambios en la composición del fluido del yacimiento durante la inyección de CO2. Ahora, otro mecanismo relevante en nuestro proceso de IOA con inyección de CO2 es justamente la precipitación de asfaltenos. ¿Sí? En el fluido del reservorio existe una fracción pesada denominada asfalteno, ¿ya? La cual es relativamente estable en el petróleo. Sin embargo, cuando tenemos cambios en la presión, temperatura o composición, esta fracción puede separarse del petróleo. Es un fenómeno conocido como precipitación, ¿no? Y en WinPro tenemos la capacidad justamente de modelar tanto la precipitación como la redisolución de estos asfaltenos, al modificar justamente valores como la presión, temperatura o composición, ¿no? Ahora, si cuentan con los datos del laboratorio, justamente del laboratorio para ver el tema de la precipitación de asfaltenos, podemos integrar esto también dentro de WinPro para desarrollar nuestro modelo PVT que permita prever el efecto de parámetros como la presión, la temperatura en el rendimiento de la precipitación del asfalteno. Ahora, cuando los asfaltenos se separan del petróleo, surge otro mecanismo relacionado con lo que es la relacionado, digamos, en este caso se llama la deposición de asfaltenos, ¿no? En el medio poroso. Estos mecanismos son conocidos como floculación y deposición. Los mismos tienen lugar justamente en el medio poroso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando existe esta deposición? Desencadenan efectos importantes en la dinámica del yacimiento. Primero expliquemos qué es la floculación. La floculación es un fenómeno que ocurre cuando los asfaltenos se separan del fluido y se agrupan en estructuras más grandes o agregados, también llamados flóculos, ¿no? Y estos flóculos pueden formarse debido a los cambios en las condiciones del yacimiento, como variaciones de presión, temperatura o composición. Ahora, cuando las condiciones del yacimiento favorecen la floculación, los asfaltenos tienden a unirse y formar estructuras más grandes, ¿no? Ya posteriormente estos flóculos pueden experimentar lo que se llama una deposición en el medio poroso del yacimiento. Y la deposición implica que los flóculos se adhieren a las paredes de los poros de la formación rocosa. Este proceso puede tener consecuencias significativas en la permeabilidad del yacimiento. Básicamente reduce la permeabilidad, ¿no? Ya que la acumulación de asfaltenos obstruye los poros, reduciendo la capacidad del flujo de petróleo. Entonces, este problema se puede predecir dentro de las simulaciones y se puede minimizar este efecto, ¿no? Pero para eso primero hay que estudiarlo con un laboratorio y tratar de emularlo dentro de WinPro, y después con ello ya identificando más o menos qué condiciones de presión, temperatura o composición deberían suceder para evitar justamente este fenómeno, ¿no? Bien. En GEM tenemos justamente la capacidad de capturar de manera integral el mecanismo de deposición, incluyendo tanto la floculación como la deposición. Ahora, la floculación, como dije hace un momento, se refiere a la agrupación de partículas de asfalteno en estructuras más grandes, ¿no? Y en GEM también es posible modelar el transporte de estos asfaltenos agrupados tratándolos como componentes suspendidos. Ahora, además en GEM se pueden modelar diversos mecanismos asociados con la deposición, que abarcan la deposición superficial, deposición de taponamiento o plugin, la reinserción específicamente, ¿no? Ahora, específicamente GEM permite capturar el bloqueo por desequilibrio, ¿sí? Non-equilibrium blockage. Y una consecuencia directa del mecanismo involucrado para el proceso de deposición es esta capacidad de modelar el detallado, ¿no? Ahora, tener esta posibilidad o ¿cómo decirlo? Esta posibilidad de modelar detalladamente cada uno de estos fenómenos
nos proporciona, no solo proporciona lo que es una representación precisa de la población y la deposición en el yacimiento, sino que también permite evaluar y mitigar posibles bloqueos y restricciones en la permeabilidad del yacimiento durante las operaciones de recuperación mejorada de petróleo con inyección de CO2, ¿no? Entonces, después de que los asfaltenos se depositan en cualquier fase sólida dentro del reservorio, la permeabilidad de este sería afectada. En JEM disponemos de diversos modelos como el PowerLaw, la ecuación de Cosen y Kalman, el modelo de absorción de sólidos diseñados justamente para capturar la reducción de la permeabilidad con la deposición de los sólidos, ¿no? Y estos modelos son eficaces para representar tanto resultados en las pruebas finales de núcleos como el comportamiento observado en el campo, ¿no? Y su funcionamiento radica en modificar la permeabilidad mediante lo que sería un factor de resistencia, un RF, ¿no? Esta es la permeabilidad inicial, este es el factor de resistencia y este va a reducir obviamente el valor de la permeabilidad, ¿sí? Entonces, el cual ajusta justamente las áreas de transmisibilidad en un modelo de reservorio y de esta manera estos modelos ofrecen una herramienta precisa para evaluar y prever los impactos de la deposición de asfaltenos en la permeabilidad del yacimiento. Ahora, en ciertos procesos de recuperación mejorada de petróleo y OAR con lo que es la inyección de CO2, también es posible que se modifique lo que es la mojabilidad del reservorio. Y esta alteración puede atribuirse a fenómenos como la absorción del asfalteno o las interacciones geoquímicas con el intercambio de iones que ocurren en el yacimiento. En el lado derecho se observan que los asfaltenos, al separarse del petróleo, simplemente se absorben en la superficie de la roca y como resultado de estos efectos, la permeabilidad del reservorio puede experimentar cambios significativos y la capacidad del reservorio también puede verse afectada. En JEM contamos justamente con opciones específicas para ajustar la presión capilar y las permeabilidades relativas en función de la composición de los componentes del yacimiento. Y de esta manera podemos capturar de manera más precisa la alteración de la mojabilidad, ya sea en términos de la mojabilidad del petróleo en el agua o la mojabilidad del agua al petróleo, ¿no? Y esta capacidad de modelado detallada en JEM es que permite una evaluación más precisa como los cambios de mojabilidad del reservorio y cómo este influye en la eficacia de las operaciones de IOR con la inyección de CO2. Acá, por ejemplo, vemos cómo cambian las curvas de permeabilidad relativa, ¿no? Que son cruciales para el tema del estudio del comportamiento o el comportamiento del fluido dentro del medio poroso permeable, ¿no? Luego, tenemos también el otro fenómeno que es la tensión interfacial entre el CO2 inyectado y el fluido del reservorio, ¿no? Bien, esta tensión interfacial desempeña un papel fundamental en lo que es las técnicas de recuperación mejorada, ¿no? En procesos inmisibles, la alta tensión interfacial entre el gas, que sería el CO2, ¿no?, y la fase de petróleo, sugiere la necesidad de utilizar las curvas típicas de permeabilidad relativa, ¿sí? Estas curvas son esenciales para capturar las complejas interacciones entre lo que es el fluido y la roca, ¿no? Ahora, cuando el proceso o las miscibilidades se acercan al reservorio, es apropiado cambiar las curvas de permeabilidad relativa con líneas rectas, ¿sí?, ya que en esta fase hay una menor tensión interfacial entre la fase gaseosa y la fase petróleo. Y en JEM contamos justamente con la capacidad de ajustar las curvas de permeabilidad relativa en función de la tensión interfacial. Así, durante procesos invisibles empleamos lo que se dirían curvas típicas de permeabilidad relativa, que siguen esta tendencia exponencial más o menos, y posteriormente las modificamos a líneas rectas cuando ya alcanzan condiciones de miscibilidad dentro del reservorio. En este enfoque el JEM permite lo que es una representación precisa de las cambiantes interaccionales entre los fluidos y la roca durante las diferentes etapas del proceso de IOR con inyección de CO2. Ahora, existe otro mecanismo crucial en los procesos de inyección de gas conocido como histéresis. En el gráfico de la derecha se observa que la fase no mojante, que es el CO2, desplaza la fase mojante, que es petróleo, en los poros, ¿no? Esto denominado como, este fenómeno o proceso es nombrado como drenaje. Y es importante destacar que el drenaje no siempre es uniforme. Y la eficiencia del proceso puede estar influenciada por diversos factores como la heterogeneidad del yacimiento y las propiedades de los fluidos presentes y las interacciones químicas del subsuelo. Ahora, la histéresis, como se mencionó anteriormente, puede impactar en la capacidad de drenaje del CO2, ya que las propiedades del yacimiento pueden cambiar durante las fases de inyección y producción. Ahora, en ocasiones, el líquido previamente desplazado, aquí, regresa al poro, desplazando a la fase no mojante, ¿no? Y este proceso o fenómeno se conoce como el proceso de inhibición. Durante la inhibición, algunos gases pueden quedar atrapados en los poros, lo que se denomina como atrapamiento de gas.
Y este proceso añade una capa adicional de complejidad a la dinámica de los fluidos en el yacimiento, ya que implica la interacción dinámica entre las fases del líquido gas y la inhibición, la inhibición y el consecuente atrapamiento del gas pueden ser influenciados por factores como la geometría de los poros, la estructura del fluido y las condiciones específicas del yacimiento. Ahora, en ausencia del efecto de atrapamiento en el reservorio, las mismas curvas de presión relativa pueden emplearse para procesos de drenaje e inhibición. Sin embargo, cuando existe el efecto de atrapamiento de gas, se requiere considerar un cambio en las curvas de presión relativa para capturar la presencia de dicho gas. De hecho, la curva de presión relativa de la inhibición difiere justamente de la curva de presión relativa del drenaje, ya que se tiene en cuenta el atrapamiento de gas provocado por la histéresis. La presencia de atrapamiento de gas puede alterar significativamente las propiedades de transporte de fluidos en el yacimiento durante los procesos de inyección y producción. En YEM se observa también la presencia de histéresis trifásica, aquí está, lo que implica que se tiene en cuenta tanto la histéresis del agua como la de la fase gaseosa. En este contexto, la histéresis del agua y la histéresis de la fase gaseosa pueden tener un impacto significativo en la distribución y movilidad de los fluidos en el subsuelo. Bien, ahora sí, el último mecanismo, la difusión molecular, ¿sí? Y la dispersión. La difusión molecular ha emergido como uno de los mecanismos clave en la recuperación de yacimientos fracturados. Este fenómeno se desencadena por los gradientes de concentración y las variaciones de velocidad presentes en el yacimiento, propiciando la dispersión de componentes a través de la matriz rocosa fracturada, ¿no? En YEM se ofrece la capacidad de definir directamente la difusión para cada componente en las distintas fases, brindando la flexibilidad necesaria para ajustar la dispersividad en cada fase, especialmente en condiciones de baja velocidad, donde la difusión juega un papel preponderante en el proceso, ¿no? En contraste, en condiciones de alta velocidad, la dispersión física se regula predominantemente mediante la dispersión convectiva. Y esta adaptabilidad en la modelización de la difusión en YEM permite una representación más precisa de los procesos en yacimientos fracturados, maximizando justamente la eficacia de la simulación. Ahora, el monitoreo, este es otro mecanismo que tal vez debería incluirse, que es la geomecánica, ¿no? El monitoreo justamente del flujo de reservorio y la simulación geomecánica desempeñan un papel fundamental en el rastreo de las variaciones en las composiciones durante los procesos como el almacenamiento de dióxido de carbono. El objetivo principal es comprender el impacto del estrés y la deformación ocasionados por los cambios en el flujo del reservorio y el comportamiento de las fases de flujo. La vinculación entre el modelo de flujo y el modelo geomecánico ha ganado considerablemente atención en los últimos años para lo que es analizar el efecto de la compactación, subsidencia o hundimiento, el taponamiento de la formación o formation plugin y el fracturamiento inducido, ¿no? O sea, también las fugas de la roca sellante, ¿no? El cap rock leakage y otros aspectos dentro de los reservorios. Por ejemplo, en el contexto de un almacenamiento seguro de dióxido de carbono en una zona de acuífero salino, resulta crucial evaluar la integridad del cap rock o de la roca sello, con el fin de obtener respuestas precisas y prevenir posibles fracturas o invasiones en el reservorio. En YEM también es posible evaluar diversos modelos constitutivos de roca para estudiar justamente los efectos del estrés y la deformación. Y para estos modelos se pueden realizar lo que sería una evaluación de riesgos por el secuestro de dióxido de carbono, la deformación de la estructura geológica debido a la inyección y producción de fluido, y también para evaluar los efectos geomecánicos en las vetas de carbono o los cold seams, ¿no? Esta capacidad de análisis en YEM también facilita la toma de decisiones informadas en proyectos que involucran justamente el proceso complejo como lo que es el almacenamiento de dióxido de carbono. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que ilustra el estudio del efecto de la geomecánica, ¿no? En este caso, por ejemplo, se inyecta dióxido de carbono al acuífero y debido al cambio del estrés en el reservorio se produce lo que es una fuga del acuífero hacia la roca sello, ¿ok? En YEM puedes evaluar la tasa de la fuga, aquí arriba, y la cantidad de dióxido de carbono que se filtra hacia la carbono, así como otros sobrecargas como lo que es la burbuja, ¿no? Y este análisis detallado proporciona información crucial sobre la integridad total del sistema y permite justamente tomar decisiones informadas para abordar cualquier problema potencial relacionado con la fuga de fluidos dentro del reservorio, ¿sí? Ahora, vamos a ver el tema de los avances en procesos híbridos con IOR, con CO2, ¿no? En relación con el principal mecanismo de los procesos IOR de inyección de CO2, se han producido notables avances en esta técnica.
debido a las diferencias en viscosidad y densidad entre el dióxido de carbono inyectado y la reserva de nuestro petróleo. Los fluidos miscibles a menudo presentan una movilidad deficiente. Es por ello que en los últimos años la tecnología de IOR, de inyección de CO2 de próxima generación, y los avances en los procesos híbridos podían justamente potenciar y aumentar la recuperación de petróleo de yacimiento en comparación con los métodos convencionales. Un ejemplo de estos avances incluye lo que es la combinación de la inyección de dióxido de carbono con inyección de agua de baja salinidad, ¿no? Y la utilización de espuma asistida con dióxido de carbono también es otra técnica interesante. Estos enfoques híbridos buscan abordar las limitaciones de la movilidad de los fluidos miscibles y mejorar la eficacia del proceso de recuperación. Al integrar estratégicamente diferentes técnicas, estos métodos híbridos ofrecen una perspectiva mucho más prometedora para optimizar la extracción de petróleo de manera más efectiva en diversas condiciones de yacimiento. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es primero esta combinación, ¿no? Inyección de dióxido de carbono con inyección de agua de baja salinidad, ¿sí? Ok. La combinación de la inyección de agua de baja salinidad con inyección de CO2 es un proceso diseñado para justamente ajustar el fluido inyectado con el objetivo de lograr una mayor recuperación del yacimiento. Y este enfoque resulta más atractivo debido a su operatividad, porque ya esta básicamente es idéntica al water flooding, que es inyección de agua, ¿no? Inyección de agua convencional, y no requiere la incorporación de productos químicos costosos y representa un potencial presenta justamente el potencial de incrementar la recuperación de petróleo, ¿no? Ahora, la inyección de agua de baja salinidad funciona eficazmente en los reservorios de petróleo liviano. A través del intercambio de iones y las reacciones químicas en la fase acuosa, la mojabilidad de estos reservorios puede experimentar un cambio significativo pasando de mojado por petróleo, que es oil wet, a mojado por agua, que es water wet. Y por ende, el mecanismo principal detrás de la inyección de agua de baja salinidad radica en la alteración de la mojabilidad, lo que contribuye a una mejora en la eficacia del proceso de recuperación, ¿no? Entonces, la combinación de CO2 con inyección de agua de baja salinidad, le vamos a llamar CO2-LS-WAC, ¿ok? Optimizando justamente la recuperación del yacimiento. Recientemente se ha explorado una estrategia prometedora para lograr una mayor recuperación de petróleo en yacimientos mediante la combinación justamente de estos dos. Y en los procesos de CO2, que es Water Alternate Gas, se evalúa cuidadosamente la miscibilidad del CO2 para garantizar una eficiencia óptima de desplazamiento en el reservorio. Para controlar la movilidad del gas, se emplea lo que se dice una modalidad adecuada de inyección, ¿no? Entonces tratamos de encontrar los mejores canales de inyección, los mejores batches, por así decirlo. Y aunque este enfoque ha demostrado un factor de recuperación elevado en comparación con técnicas convencionales de inyección de gas o agua, se enfrenta al desafío principal de los retrasos en la producción, ¿no? Por otro lado, en la inyección de agua de baja salinidad, se aprovecha lo que es la alteración de la mojabilidad para lograr una recuperación superior en comparación con la inyección de agua convencional. Además, este proceso implica costos químicos reducidos y un menor impacto ambiental y una implementación más sencilla en el campo, ¿no? Ahora, entonces, la combinación de la inyección de CO2 con la inyección de agua de baja salinidad permite una sinergia de los mecanismos, ¿no? Se aprovecha la miscibilidad del CO2 para mejorar la eficiencia del desplazamiento y al mismo tiempo se capitaliza en la alteración de la mojabilidad mediante reacciones geoquímicas con el CO2 inyectado, intercambio de iones y disolución de minerales carbonatados. Esta estrategia ofrece una recuperación superior en comparación con la inyección de agua convencional, que es el HSWI, inyección de agua de baja salinidad, que es el SWI, o el CO2-WAC convencional, ¿no? El CO2-HS-WAC, que es la inyección de CO2 puro, ¿no? Además, no presenta el problema de, ¿cómo decirlo? No presenta el problema de producción tardía, observado justamente cuando teníamos inyección de CO2, ¿no? Y como se puede ver en el gráfico superior, acá tenemos justamente una comparación de varios métodos en términos de recuperación de petróleo, destacando la mayor eficacia de la inyección de agua de baja salinidad, especialmente cuando se combina con la inyección de CO2, ¿no? Entonces este es el mejor caso, digamos. Entonces aquí ya tenemos un método híbrido que ha demostrado bastante eficacia en el tema de la recuperación mejorada de petróleo. Ahora, en GEM abordamos de manera integral el mecanismo subyacente en todos los procesos del CO2 LS de WAC.
Este simulador composicional cuenta con lo que es una ecuación de estado definida que tiene la capacidad de capturar de manera exhaustiva todo el mecanismo de miscibilidad involucrado en la inyección de dióxido de carbono. Adicionalmente, contamos con un modelo geoquímico integral que nos permite simular de manera precisa lo que serían las reacciones acuosas, el intercambio de iones en equilibrio, así como las reacciones de disolución y precipitación de minerales que ocurren durante la inyección de agua de baja salinidad. Para capturar el cambio en la mojabilidad, este también ofrece una opción de interpolar las curvas de permeabilidad relativa basándonos en lo que sería en el intercambio de iones, ¿no? Y incluso en situaciones donde el fluido inyectado presenta una temperatura diferente al fluido dentro del reservorio, GEL tiene la capacidad de capturar los efectos de la temperatura en la inyección de agua de baja salinidad, ¿sí? Ahora, recientemente se ha presentado o se ha prestado considerable atención a los procesos adicionales relacionados con la recuperación mejorada de petróleo, mediante la asistencia de dióxido de carbono con espuma, o foam, como más se lo conoce, ¿no? Durante la inyección de gas surgen desafíos vinculados a la segregación gravitacional y al fenómeno de fingering del gas, ¿no? Ustedes saben que el fingering generalmente tiene esta tendencia justamente por zonas altamente estratificadas, ¿no? Y la introducción de espuma en el proceso de VAP se presenta como una solución para mejorar la eficiencia del barrido en la dirección correcta. La espuma se emplea para modificar la movilidad del gas en el yacimiento y potenciar de esa forma la eficiencia del barrido, especialmente en situaciones donde existe un pozo cerca al contacto del gas petróleo, ¿no? La aplicación de espuma alrededor de las perforaciones puede reducir la movilidad del gas y la producción en los pozos, contribuyendo así a un control más efectivo de la distribución de los fluidos en el yacimiento. Y este enfoque representa una estrategia prometedora para optimizar la eficiencia de la inyección de CO2 asistida con espuma en entornos específicos, abordando de manera efectiva los desafíos asociados con la segregación del fenómeno de fingering del gas. Bueno, en líneas generales contamos con un modelo empírico meticulosamente diseñado para abordar exhaustivamente todos los mecanismos inherentes a los procesos de inyección con espuma, ¿no? Este modelo opera mediante la modificación de permeabilidades relativas, lo que posibilita ajustar dichas permeabilidades en función del parámetro denominado interpolant, ¿sí? La variación de este parámetro, que le vamos a llamar interpolant FM, está intrínsecamente vinculada a las diversas propiedades entre las cuales se incluyen la movilidad de la espuma, la concentración del surfactante, la saturación del petróleo, el número capilar, la composición del petróleo, la salinidad y la espuma seca o el foam dry out, ¿sí? Todas estas variables están justamente dentro de esta ecuación que define justamente el interpolant, que es el que modifica estas curvas de permeabilidad relativa, ¿no? Al manipular estos parámetros se logra capturar de manera más precisa y efectiva todo el mecanismo involucrado en los procesos de inyección de espuma, y este enfoque ofrece la representación precisa y adaptable de las complejas interacciones en el yacimiento, proporcionando lo que es una herramienta más robusta para comprender y optimizar los resultados de la inyección de espuma en diversas condiciones y escenarios. Bueno, ahora que han desarrollado lo que sería una comprensión sólida de todo el mecanismo involucrado en el proceso de inyección de IOR con CO2, es crucial explorar la aplicación práctica del modelo de flujo para replicar justamente los comportamientos que se tienen en campo, ¿sí? En este momento me gustaría dirigir una pregunta igual a la audiencia. ¿Han observado una mejora del valor presente neto del DPN, ¿no? de un activo después de utilizar CMOS para optimizar un esquema de implementación con IOR? Si no lo han visto, bueno, está ahí la opción, o tal vez no lo han probado, o si lo han visto, bueno, acá lo van a comentar, vamos a ver qué nos dicen sus respuestas. Este es el formulario, lo he compartido justamente en el chat para que le puedan responder, que está aquí justamente. A ver, según el formulario, vamos a actualizar, son 36 respuestas. Pues la mayoría dice que no lo ha probado antes, ¿no? El 25% de los asistentes dice que no lo han probado. El 30% dice que sí, han usado bastante. Y bueno, no hay una respuesta negativa, ¿no? Y creo que el resto no ha explorado ninguna posibilidad. Bueno, entre aquellos que han probado tal vez la optimización con CMOS, a ver. Tenemos a alguien que está levantando la mano. Leonardo, puedes hacernos tu pregunta si gustas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es CMOS? Por favor. ¿Qué es CMOS? Ok. Sí.
CMOS es una de las herramientas que tenemos dentro de CMG. Aquí están todos los simuladores. CMOS es nuestra herramienta de inteligencia artificial. ¿Sí? Para poder utilizar CMOS, básicamente necesitamos tener un caso base simulado, el cual después CMOS va a optimizarlo con ayuda de diferentes, ¿cómo decirlo? Sería ingeniería, o no, le dicen engine, ¿no? Motores de cálculo que se basan justamente en estadística y probabilística para el tema del ajuste con asistido. Lo que haría CMOS aquí puede ayudarte a hacer análisis de sensibilidad, ajuste histórico asistido y optimizaciones. Sirve para cualquiera de esas tres etapas. Y generalmente lo que hace es tomar un experimento base y CMOS va a aprender de ese experimento base, va a hacerle, digamos, unas 500, 600, 1000 simulaciones, donde va a alterar ciertos parámetros que nosotros podamos definir, como las variables más sensibles, por así decirlo. Y, por ejemplo, no sé, una variable sensible, habíamos dicho que puede ser la precipitación de saltenos. Otra variable sensible puede ser la geomecánica. Otra variable sensible, que sería la tensión interfacial, el cambio de las curvas de presión relativa, ¿no? Entonces, todas esas variables las va a empezar a alterar en un rango que nosotros definamos como válido, ¿no? Dentro de nuestros laboratorios, dentro de nuestra datadura. Y conforme vaya alternando, va a aprender justamente cómo se comporta el modelo cuando cambian ciertas variables, hasta que encuentre el modelo que estamos buscando. Ya sea si es una variable de sensibilidad, va a tratar de encontrar las variables más sensibles al flujo. Si es un ajuste histórico, va a tratar de minimizar el error global con respecto al dato de la historia real, ¿no? Y si es optimización, lo que va a hacer es maximizar uno de los parámetros económicos que nosotros podemos definir como en este caso el BPN o el valor presente neto. Justamente a eso iba la pregunta. Porque CMOS nos permite ayudar, por ejemplo, a encontrar, en este caso, variables importantes dentro de lo que es la inyección de CO2, por ejemplo, serían los baches. Bache de dióxido de carbono, bache de agua, bache de dióxido de carbono, bache de agua. ¿En qué tiempos? ¿A qué caudales? ¿Cuál sería, digamos, el flujo más optimizado que nos reduzca el tema de costos y que nos optimice también el parte del factor de recobro? Eso es algo que CMOS lo puede hacer una vez que estudie bastantes veces nuestro modelo de reservorio. Ayudándonos con la inteligencia artificial es que podemos encontrar las soluciones más óptimas, ¿no? Pues muchas gracias. Ok. Bueno, los que tal vez han probado la optimización con CMOS han experimentado justamente beneficios bastante palpables, ¿no? Y para aquellos los que no han podido explorar la herramienta, esta es una herramienta integral que abarca justamente todo lo que dije, ¿no? Análisis de sensibilidad, ajuste histórico, optimización y análisis de incertidumbre, ¿no? Su utilidad se ha comprobado en la optimización de diversos procesos IOR, contribuyendo justamente eficazmente en la parte del diseño efectivo de los mismos. Ahora, en la siguiente presentación yo voy a compartir algunos estudios de caso que destacan el poder de CMOS para optimizar estos mecanismos de recuperación. Además, podrán encontrar varios artículos técnicos redactados por CMG y otras empresas en la bibliografía de la SPE que demuestran cómo CMOS se puede aprovechar para mejorar y optimizar el diseño de los esquemas IOR, ¿no? La parte práctica de realizar el modelo de flujo para replicar un comportamiento de campo va a ser fundamental para comprender y aplicar eficazmente estos procesos. Entonces, aquí se describe el flujo de trabajo general, ¿ok? Primero está la construcción del modelo PBT. Todo proceso comienza construyendo un modelo PBT a partir de los datos del laboratorio, como la liberación diferencial, la prueba de separador y la expansión de composición constante, ¿no? Este modelo es esencial para comprender las propiedades de los fluidos presentes en el yacimiento. Ya después pasamos a la integración de GEM y el ajuste del modelo PBT, ¿no? Luego de este modelo PBT se integra en GEM con el propósito de lograr un ajuste y concordar con los resultados de las pruebas específicas, como las pruebas de Slim 2 o las pruebas de core flow, que es núcleo. Generalmente en un core flow es cuando tenemos un núcleo y se le ha hecho una inyección de fluido saturado al 100%, ya sea agua, petróleo, y luego hacen diversas variaciones, digamos, a esa saturación, y esos cambios que tenemos en el core flow justamente nos definen las curvas de presión relativa, que son cruciales para nuestro modelo de simulación, ¿no? Entonces esperamos hacer un ajuste del core flow. Esta etapa es crucial para la validación y afinamiento del modelo. Con los resultados de las pruebas del core flow, se obtiene lo que es un conocimiento detallado de las variables clave del yacimiento, como las curvas de permeabilidad relativa, informando justamente sobre su comportamiento bajo condiciones específicas. Ya después llega lo que es el modelamiento geológico,
que es donde se distribuyen las propiedades esenciales como la porosidad, permeabilidad y zonas arcillosas, ¿no? Para reflejar con precisión la heterogeneidad del reservorio. Luego también llega lo que es la construcción del modelo de simulación del reservorio. Aquí utilizamos modelos de ecuaciones de estado derivados de las pruebas PVT y del modelo geológico dentro de GEM. Se crea el caso base del modelo de simulación del reservorio, y este modelo integral captura todos los mecanismos involucrados en el proceso de recuperación mejorada, ¿no? Luego también tenemos lo que serían los estudios de sensibilidad, ajuste histórico, optimización y análisis de incertidumbre, ¿no? Que es la parte con la que hacemos con CIMOS, que generalmente es una retroalimentación, porque una vez que aquí encontramos ciertas cosas que podrían optimizarse, digamos, o obviarse, volvemos al modelo GEM y empezamos a retroalimentar hasta encontrar una solución bastante viable, ¿no? Se hacen estudios de sensibilidad para comprender justamente cómo las variaciones de diferentes parámetros afectan el comportamiento del reservorio. Y además se lleva a cabo un ajuste histórico utilizando datos de producción y presión en el campo, mejorando la concordancia del modelo con el comportamiento real del yacimiento. Luego tenemos los procesos, dentro de aquí voy a explicar un poquito el proceso de optimización, que es con el objetivo de identificar el diseño más óptimo del campo, ¿no? En este caso es esencial maximizar el rendimiento, considerando, por ejemplo, la inyección de CO2 y otros procesos de recuperación mejorada. Ahora les voy a mostrar algunos casos de estudio, ¿ya? El caso número 1 es el modelo de patrón de 5 puntos invertido a escala de campo, que muestra la aplicación del flujo de CO2 para este modelamiento, ¿no? Y el caso número 2 se trata de un modelo a escala de campo en el cual contamos con datos de producción de la recuperación primaria y secundaria y queremos usar estos datos para ajustar o tunear el modelo del reservorio. Posteriormente, empleamos dicho modelo para llevar a cabo la optimización del proceso WAP. En este escenario también se lleva a cabo una evaluación de algunos mecanismos para los procesos similares. Para el primer caso voy a proporcionar lo que es una referencia objetiva y clara mediante un diagrama que básicamente aquí trata de detallar paso a paso el procedimiento para la creación de mi modelo de yacimiento, ¿sí? En el inicio del proceso generalmente se procedió a igualar y crear un modelo PVT, utilizando datos disponibles del fluido de yacimiento, tales como constante composición de expansión y la liberación diferencial proveniente de las pruebas de separador de laboratorio, ¿no? Y este paso justamente nos permitió la creación de un modelo PVT de fluido o un modelo de reservorio, ¿no? Una caracterización del fluido de reservorio. Entonces, posteriormente, utilizando este modelo PVT, junto con los datos experimentales de las pruebas de interacciones dióxido de carbono-petróleo, como serían el swelling test, que les había mencionado antes, se realizaron evaluaciones para las pruebas de inflación o suelo y pruebas de viscosidad y densidad petróleo mediante la disolución del dióxido de carbono en el petróleo, ¿no? Y esta información fue crucial para ajustar el modelo PVT, considerando la miscibilidad del primer contacto del FCM en laboratorio y las interacciones específicas entre el petróleo y el dióxido de carbono. Entonces, en pocas palabras, también necesitamos estos datos de laboratorio y necesitamos que nuestro modelo PVT se ajuste también a esos parámetros, ¿no? De esa forma, el modelo PVT está perfecto para representar comportamientos, ¿no? Una vez que tenemos el modelo PVT bastante ajustado, ya sea con las pruebas de laboratorio convencionales y las pruebas especiales para lo que es la inyección de CO2, el siguiente paso, con base en mediciones obtenidas en la prueba de WinTool de laboratorio y con la ayuda de WinProp, se emplean modelos termodinámicos para calcular la miscibilidad de multicontacto del MCM. Y este dato es esencial, lo que es para predecir la presión mínima de miscibilidad del MMP del modelo de inyección de dióxido de carbono y el fluido del reservorio, ¿no? Simultáneamente, el GEM se utilizó justamente para crear un modelo 1D y predecir la recuperación de petróleo mediante la inyección de dióxido de carbono con la presión mínima de miscibilidad. Entonces, ajustamos nuevamente todos los datos para el mecanismo del desplazamiento en este paso. Y después, en algunos casos, también usamos, en este caso yo tengo un experimento del Core Flow, donde tengo justamente un núcleo con ciertas dimensiones que se lo representó en el modelo de simulación. En el proceso WAP, en este caso, por ejemplo, es bastante útil este Core Flow. Se realizó lo que es una prueba de flujo en núcleos y se creó un modelo WAP 1D en GEM y se simularon procesos WAP en el núcleo dentro del simulador, ¿no? Y luego, mediante CMOST, se ejecutó lo que es un análisis de sensibilidad. Aquí tenemos un diagrama tornado donde se encontró las variables más sensibles, ¿no? Dentro de las variables sensibles, obviamente tienen que estar los datos de las curvas de permeabilidad relativa, y esto justamente va a llegar a encontrar múltiples realizaciones
y pues el ajuste dentro de esas realizaciones, ¿no? Y con ello ya se pudo definir las curvas de permeabilidad relativa dentro del reservorio. Entonces ya tenemos el fluido caracterizado, tenemos las curvas de permeabilidad relativa de nuestro modelo, digamos, y continuando, ¿no? Después de la exhaustiva comparación de todos los datos experimentales de laboratorio, se integraron justamente los datos geológicos, los mapas, junto con el modelo PVT y las curvas de permeabilidad relativa que hemos dicho antes, y todo esto dentro de bien para construir el modelo de caso base del reservorio, ¿no? Luego se procedería a realizar lo que es un ajuste histórico, un ajuste histórico de la producción primaria, ¿no? Y la información, y también toda la información de la presión. Entonces tenemos un ajuste de la producción, un ajuste de la presión, una vez que tenemos nuestro caso base, de lo que era inicialmente a los puntos, digamos, simulados. Y una vez que está ajustado, el modelo está listo para hacer pronósticos de producción, ¿no? Entonces se hicieron bastantes pronósticos, forecast, y una vez que tenemos el pronóstico base del caso base, se procedió a lo que es a la optimización, o sea, incrementar nuestro valor presente neto, en este caso, por ejemplo, reduciendo caudales o cambiando, por ejemplo, en este caso, el tiempo de ciclo del gas, o el número de ciclos, el tiempo de ciclo de... Ya. Gracias. Entonces, acá lo que se buscó es maximizar el valor presente neto, ¿sí? Explorando diferentes parámetros que generan un impacto, ¿no? Un impacto sensible dentro de la parte económica. Por ejemplo, el tiempo de ciclo del gas, de dióxido de carbono, el número de ciclos que puede haber entre alternancias entre el gas y el agua, el tiempo de ciclo del agua, entre otros, ¿no? Entonces, este enfoque permitió evaluar cómo incrementar la recuperación de petróleo en el yacimiento y también maximizar el valor presente neto del proyecto, ¿sí? Ahora, este segundo caso, que es el modelo a escala de campo, en el que ya dispongo de datos de 7 años de producción primaria, desde el 1983 hasta 1990, y asimismo cuenta con información detallada de 18 años de inyección de agua, abarcando justamente el periodo entre 1990 hasta 2008. En este caso particular, mi objetivo principal es optimizar exclusivamente los procesos WAC durante un periodo adicional de 27 años, desde el 2008 a 2035. Entonces, para este caso, lleva a cabo un proceso de ajuste histórico en varias etapas. En primer lugar, se realiza un ajuste de datos correspondientes a la producción primaria, que es acá, y secundaria, ¿no? Incluyendo las presiones de fondo de pozo, la presión acumulada de petróleo, tanto a nivel individual de cada pozo como en el conjunto de campo, ¿no? Abarcando el periodo desde 1983 hasta 2008. Así, utilizando este modelo, con el ajuste histórico optimizado, llevará a cabo la optimización de los procesos de lo que se dice en los procesos de Water Alternating Gas, o los procesos WAC, por así decirlo, y los resultados demuestran un aumento del valor presente neto de este reservorio, pasando de 750 millones de dólares, y este logro se atribuye justamente de 750 a 975 millones, ¿no? Como el mejor de los casos optimizados, ¿no? Y este logro se atribuye a la optimización de parámetros críticos en el proceso de WAC, tales como el tamaño del slug, las presiones de inyección y las restricciones de producción, incluyendo los controles de water cut y el gas oil ratio, ¿sí? Durante este proceso de optimización guiado por CMOS, se han definido conjuntos específicos de parámetros y restricciones operativas para maximizar el valor presente neto del proyecto. Entonces, en la fundamentación física incorporada en este modelo para realizar el ajuste histórico, se basó en la aplicación de la ecuación de estado, y es que posibilita justamente la evaluación precisa del comportamiento de las fases, y en la actualidad en las ecuaciones de estado representan de manera precisa los cambios de fase de petróleo y del CO2, ¿no? Adicionalmente se determinaron tanto el primer contacto de emisibilidad del FCM como el multicontacto de emisibilidad, el MSM, durante la inyección del dióxido de carbono, logrando así capturar la variación de la viscosidad del reservorio. Y el modelo también abordó de manera integral la solubilidad del dióxido de carbono en la fase acuosa, modelando las alteraciones en la viscosidad y densidad de la fase acuosa debido a la inyección de dióxido de carbono. Esta aproximación permitió obtener una representación completa de los fenómenos clave que influyen en el proceso, estableciendo una sólida base para la optimización de parámetros y la maximización del valor presente neto del proyecto. Entonces, otro mecanismo también significativo a tener en cuenta para evaluar los efectos de la recuperación de petróleo era la histéresis y la deposición de asfaltenos, ya lo habíamos explicado antes, ¿no?
La incorporación del efecto de la estéresis muestra un cambio en el factor de recobro de aproximadamente el 3%. Además de considerar la deposición de las pantanas y su precipitación en el reservorio, que observa justamente una reducción del factor de recobro en un 5%, ¿no? Entonces, para alcanzar la máxima recuperación del yacimiento, resulta también crucial evitar cualquier precipitación o deposición en el reservorio. Y eso implica operar los pozos con una estrategia bastante cuidadosa, ¿no? Gestionando justamente la presión de inyección, las restricciones operativas, y para los pozos productores de manera que los asfaltenos no se separen del petróleo ni se depositen en el reservorio. Llevar a cabo todas estas operaciones con una perspectiva estratégica es esencial para garantizar la minimización de los efectos adversos en la recuperación de petróleo. Y además, se recomienda explorar cualquier otro mecanismo potencial que pueda tener un impacto en el factor de recuperación de petróleo, asegurando así una evaluación exhaustiva de todos los factores relevantes. Entonces, como ya se lo he demostrado acá, es necesario que hagamos un estudio bastante exhaustivo de todas las posibles variables que nos alteren el flujo o que nos mejoren justamente estos parámetros económicos, ¿no? La idea es llevar estos valores a las nubes, ¿no? Ahora, en GEM se destacan diversas capacidades para la gestión de CO2, lo que lo convierte en una herramienta integral para el modelado del almacenamiento de dióxido de carbono en acuíferos salinos, ¿no? GEM, como simulador composicional geoquímico basado en ecuaciones de estado, aborda de manera efectiva los diferentes mecanismos involucrados en el almacenamiento de dióxido de carbono, destacando las siguientes funcionalidades clave, como por ejemplo el atrapamiento de solubilidad, ¿no? GEM, a ver, sí, ahí está. GEM modela el fenómeno de solubilidad de dióxido de carbono en la fase acuosa, monitorizando los cambios en las propiedades de la salmuera para capturar y representar lo que es el atrapamiento de la solubilidad, ¿no? También tenemos el atrapamiento de gases residuales e hidrodinámica, como se le menciona, ¿no? Utilizando la estéresis de premura relativa, GEM aborda tanto el atrapamiento de gases residuales e hidrodinámica, lo que ofrece una representación efectiva de estos procesos, el denominado atrapamiento hidrodinámico, ¿no? En primer lugar, el CO2 debe ser retenido bajo rocas poco permeables, tales como arcillas, pizarras o capas de shells, para así evitar, capas de sales, perdón, para evitar la rápida migración del CO2 hacia la superficie. El tipo más seguro de atrapamiento físico e hidrodinámico se da en los yacimientos de gas y petróleo bajo la forma de trampas estructurales, anticlinales o fallas no transmisivas, ¿no? O estratigráficas, que son inconformidades o cambios de fases, ¿no? Que justamente estas son las que han retenido gas y petróleo durante muchos años. Ahora también tenemos el tema de la mineralización del dióxido de carbono. GEM integra reacciones de equilibrio químico acuoso y cinética de precipitación y disolución de minerales para abordar la mineralización del dióxido de carbono de manera precisa, ¿no? Y el acoplamiento con la geomecánica, ¿no? En casos de que exista fuga de dióxido de carbono en el acuífero, GEM permite justamente el acoplamiento del flujo de reservorio con la geomecánica. Y esto posibilita la captura de la integridad de la roca sólida y aborda las fugas de dióxido de carbono ocasionadas por cambios en el estrés o deformación en el reservorio. Toda esta combinación de capacidades en GEM justamente nos ofrece una plataforma compleja y avanzada para el modelado y la gestión eficaz de lo que es la inyección del CO2 en procesos de almacenamiento en acuíferos salinos. Y bueno, en base a la exposición de hoy podemos llegar a la conclusión contundente de que CMG demuestra una capacidad excepcional para modelar con precisión todos los mecanismos y procesos vinculados al dióxido de carbono, así como todas las técnicas de recuperación mejorada de petróleo, IOR, ¿no? Dentro del paquete WinPro destacamos justamente la posibilidad de crear un modelo PDT que se ajuste con la información del laboratorio, permitiendo la captura integral de los mecanismos relacionados con la precipitación y disolución del asfalteno. GEM, siendo un simulador de ecuación de estado multifásico y multicomponente con flujo térmico, destaca por su versatilidad para simular diversos procesos como el CO2 flooding, el proceso LAC, inyección con espuma o foam, inyección de polímeros, inyección de ASP, inyección de agua de baja salinidad, entre otros, ¿no? Además, GEM se distingue aún más por su capacidad única para modelar la combinación de estos procesos, como la inyección de agua de baja salinidad, junto con la inyección miscible, inyección de espuma y la inyección de ASP, destacándose como el único simulador comercial que puede abordar justamente toda esta complejidad, ¿no? Y en el ámbito geoquímico, GEM también facilita la creación de un modelo completo que captura todas las reacciones acuosas, reacciones químicas en la fase acuosa y el intercambio de iones.
Adicionalmente, el módulo de geomecánica de GEM permite la modelación de la inyección de dióxido de carbono, evaluando lo que se dice posibles fugas, efectos de compactación, hundimiento, subsidencia e inducción del fracturamiento dentro del yacimiento. Por último, CMOST se destaca como una herramienta poderosa que facilita los estudios de sensibilidad, ajuste histórico de datos de campo, mediante la optimización para diversos procesos o proyectos, así como el análisis de incertidumbre para cuantificar los riesgos asociados a cualquier proyecto, ¿no? Y en conjunto, en lo que me respecta a mí, no existe otro simulador o paquete de simulación que ofrezca esta amplia gama de capacidades, ¿no? De manera integrada. Y ahora justamente les voy a mostrar un poquito de lo que engloba el curso que voy a dar más adelante en 2 semanas. Acá tengo algunos experimentos que hemos realizado con un trabajo de campo. Primero que nada, este es el simulador como tal. Aquí ya dice, por ejemplo, mis ejercicios en Winthrop. Este es todo el curso que voy a dar con lo que es recuperación mejorada con CO2. ¿Bien? Inicialmente, a ver, vamos a ver, creo que están queriendo entrar. Sí. Ok. Entonces, a esto va, ¿no? Inicialmente, cuando estamos en Winthrop, tenemos que encontrar lo que se dice un modelo de fluido ajustado. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo un caso, un proyecto, donde inicialmente se cargó lo vamos a ver en Winthrop. A ver. Y ok, este es el modelo de Winthrop. Aquí hemos cargado una composición inicial, ¿no? Y a esta composición le vamos a hacer justamente lo que es primero un proceso de lamping. En este caso no se hizo lamping porque eran pocos componentes, ahora que lo recuerdo. Y se hizo un ajuste de la presión de saturación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya se modeló su diagrama de fases y dentro de sus salidas, digamos, la presión de saturación se calculó aquí abajo. La presión de saturación, por ejemplo, es la presión de reservorio. Ahí está. A ver. Ahora sí. Aquí la presión de saturación era, sí, la del laboratorio era de 1029, si no me recuerdo, y la experimental que nos salió dentro de este modelo es de 1026. Ya una vez considerando bastantes parámetros de reacción, como en este caso las condiciones críticas de C7+, y también asignándole un peso al tema de la presión de saturación y otros valores, digamos que logramos encontrar el ajuste de este parámetro, ¿no? Pero a este se le tenía que agregar también los experimentos de expansión de composición constante, liberación diferencial y el experimento de swelling, que está acá. Entonces, a ello también se le agregan estos experimentos. Y aquí tengo el experimento de expansión a composición constante, no es un experimento muy complicado. Este es el experimento de liberación diferencial. A estos son los que tenemos que igualar. Y el experimento de la prueba de hinchamiento, ¿no? Entonces, aquí yo veo que ha habido un ajuste relativamente, no es perfecto, porque generalmente cuando intentamos hacer un ajuste de un parámetro, se tiende a modificar otro parámetro, ¿no? Entonces, lo ideal es tratar de encontrar un equilibrio entre todos, porque estas son ecuaciones de estado, ¿sí? Hay que evaluar muchos parámetros para considerar dentro de la regresión, como por ejemplo en este caso las condiciones críticas de la fracción pesada, el volume shift, los coeficientes de interacción, aquí lo considero también como un parámetro a ser ajustado en regresión. Tal vez el error que sucede dentro de este modelo es que no tenemos suficiente fracción pesada, porque este medidor solo con 7 componentes, pero si tuviera una más avanzada, le podría tal vez hacer un mejor ajuste, digamos, respecto a ella. Luego se hace un ajuste de la viscosidad, un ajuste de y determinación justamente de la presión mínima de admisibilidad, que ya está aquí lista para funcionar. Aquí ya la voy a mostrar también. Aquí ya es donde hemos hecho justamente los experimentos de multicontacto que dije, que era el Zelda, el K-Type Lines y el Multiply Mixing, donde nos notan justamente los valores de la presión mínima de admisibilidad, que en este caso estarían por los 2.900 PSI más o menos, estimado el valor del Multi-Contact Miscibility. El First Contact Miscibility, por eso, bueno, este no lo calculo porque es más grande de 5.000, dice. Pero bueno, tenemos este de acá y con este es suficiente. El experimental de 2.700
2900 no es un valor tan alejado y vamos a tratar, obviamente considerando más parámetros dentro de la reducción, podemos optimizar justamente este valor. Y con ello tenemos el modelo listo y calibrado para entrar a la siguiente etapa del ejercicio, que sería justamente la creación de un modelo en GEM, ¿no? Un modelo de GEM donde hacemos un análisis de un core float y dentro de este análisis de core float identificamos las curvas de permeabilidad relativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro de este análisis de CMOST, yo ya parametricé algunas variables. A ver, déjenme mostrarles, ahora sí. Dentro de estos pusimos 21 parámetros que van a ir variando, ¿no? El SWCon, el SWCrit, para no confundirlos muchos de qué trata eso, justamente lo voy a mostrar aquí. En este caso vamos a abrir a Builder. Ok. Bien. Este es mi núcleo. Aquí lo he definido en una grilla bien sencilla en una vez, ¿no? Entonces la idea es obtener justamente esta relación, ¿no? Estas curvas de permeabilidad relativa de la tabla petróleo-agua y de la tabla líquido-gas, ¿no? Esta relación de curvas me indica qué tan móvil es el petróleo respecto al agua y qué tan móvil es el líquido respecto al gas. Entonces, yo si quisiera generar estas curvas, yo puedo ayudarme con datos de laboratorio, datos de core float o correlaciones. Y si yo utilizo aquí correlaciones, aquí yo puedo definir justamente los puntos finales. Este gráfico no se aprecia mucho, pero son justamente los puntos finales de estas curvas de permeabilidad relativa, ¿no? Entonces, si yo parametrizo todos estos puntos finales, le estoy dando libertad al software para que juegue con esos parámetros dentro de un valor aceptable, por así decirlo, ¿no? Que no está alejado de la realidad. Yo le estoy diciendo, por ejemplo, aquí alterando el parámetro del SIW entre 0.25 y 0.3, ¿no? Y así con muchas otras variables para justamente que me genere la tabla de petróleo-agua y la tabla de líquido-gas, que es una programación justamente con las ecuaciones que corresponden a esa, ¿no? Entonces, con esto se generan las tablas de curvas de permeabilidad relativa. Entonces yo ya tengo los parámetros definidos. Mi función objetivo básicamente quiero que sea que me determines una optimización en la parte del ajuste donde tenemos la curva de acumulada de petróleo y la presión de fondo cliente. Si en General de partes aquí podemos ver justamente esa información. Aquí vemos que en el productor la curva acumulada de petróleo, los puntos son los datos reales y este caso base me simuló más o menos por aquí abajo. Entonces la idea es optimizar este valor a los valores reales, ¿no? Y en el tema del post-injector, el nivel Baron Hall Pressure, igual. Estos son los datos de los puntos reales y esta curva negra es el dato simulado. La idea es encontrar un ajuste dentro, considerando todos los parámetros que definimos acá dentro de las curvas de primer relativo. Entonces, una vez que definimos esos parámetros, yo aquí ya le defino una función objetivo, como dije que es el ajuste, una sensibilidad, perdón, este es un análisis de sensibilidad. Y aquí dentro del control center ya defino algunos experimentos. Aquí, por ejemplo, tengo solo dos opciones para el motor de inteligencia artificial, que es metodología de respuesta por superficie y un parámetro a la vez. Y aquí me voy a definir, digamos, la cantidad de experimentos. Yo podría definir unos 200, 500, 300. Y dependiendo, obviamente, de eso y la complejidad de tu modelo, pues que esto se va a ir alargando bastante, digamos, ¿no? Pero una vez que tienes todas esas simulaciones, aquí ya completados unas 20 y tantas simulaciones, ya podemos hacer encontramos unas posibles soluciones, ¿no? Todas estas son simulaciones y se encontró una dentro del, tal vez integral de la data real, ¿no? De la misma forma para la acumulada de petróleo. Entonces, con ello ya podemos hacer un análisis un poquito más exhaustivo de nuestro proxy, donde aquí justamente puedo definir primero qué variable ha sido más sensible, en este caso el SWCon, ¿no? Y qué variables han sido insignificantes, el KR, el LIO y el SOIRG, ¿no? Entonces ya puedo en el siguiente estudio eliminar estos parámetros y solo enfocarme en estos 4 primeros. Veamos que, por ejemplo, mis resultados han dado un valor máximo de tantos y un valor mínimo de tantos, y el valor objetivo era este de acá. Entonces, estamos dentro de un rango aceptable, ¿no? Bueno, este tal vez debería optimizarse un poco más, pero estamos dentro de un rango aceptable. Entonces, es posible encontrar una solución
con el conjunto de parámetros que he definido acá. Si este valor se saliera de acá, entonces tendría que considerar modificar mis parámetros para que encontremos otras soluciones, ¿no? Entonces, esto es un análisis de sensibilidad. Y después hicimos un ajuste histórico. Con ese ajuste histórico ya puedo hacer predicciones y crear un modelo base, ¿no? Aquí tenemos ya un ajuste histórico. A ver. Y aquí, en este caso, el ajuste histórico es muy diferente al análisis de sensibilidad. Aquí ya ha usado un total de 200 experimentos, de los cuales justamente buscó minimizar el error global. Entonces aquí en el primer caso base tenía un error de 9.71%. Y ahí iba minimizándolo poco a poco conforme iba aprendiendo del modelo hasta encontrar una solución óptima en el caso número 179, que tiene un error de 3,083. Y esto puede optimizarse todavía mucho más si consideramos cambiar algunos datos dentro de la parametrización. Aquí también modifiqué ya otros parámetros porque con ayuda de la análisis de sensibilidad pude identificar los parámetros que eran importantes y los que no. Entonces, con ello ya pude encontrar mejor un rango bastante óptimo dentro de mis experimentos. Y aquí tenemos el resultado final, ¿no? Mi curva óptima solución, digamos, es esta roja de acá, en comparación de todas las simuladas. Y en este caso, mi curva roja es esta óptima de solución, ¿no? Entonces, mientras se toma más tiempo, vamos a estudiar todavía mucho más el modelo, pero vamos a encontrar soluciones todavía mucho más optimizadas, ¿no? Pero este modelo ya está bastante bueno para hacer un pronóstico, por así decirlo, ¿no? En la tabla de experimentos, aquí yo puedo ver la clasificación de los resultados acorde al tipo de error. Y yo le puedo decir que ordenámoslo en el error mínimo. ¿Dónde está? A ver. Y generalmente lo que hace CMOS es guardarte los 5 mejores casos, ¿no? Entonces, con los 5 mejores casos tú ya puedes hacer. Aquí está. Entonces, quiero que me entregues el menor caso. Aquí. 8.3. Ya, ok. 3.49. Entonces, este fue el mejor caso. Y para el mejor caso, justamente consideró un SWK de 0.1, una SQL de 0.15, SWK de 0.25, etc. Y si tú quieres ver esto justamente en data, lo puedes exportar. Y yo tengo justamente acá, dentro de del CMP, acá, los mejores casos. En este caso, esas son las simulaciones que hizo, pero yo quiero el data de los 5 mejores. Y aquí están los 5 mejores. Y ya vamos recordando que el 179 era el mejor caso. Y ahí tenemos justamente el data para poderlo simular y utilizar este data para pronósticos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el core flow ajustado, tenemos el PDT ajustado, tenemos el núcleo ajustado, ya podemos hacer un modelo a escala de campo, un full field, y con ello hacer, digamos, para no alargarnos mucho, justamente bastantes experimentos. Aquí yo considero primero mi predicción base, que es esta línea azul. Luego le hice inyección con CO2. Esta es, por ejemplo, inyección con agua, ¿no? Esta línea amarilla, vamos a darle un poquito más. Es un factor de retorno, si no me equivoco. No, una acumulada de petróleo, ¿no? Entonces, este es el primer caso, el caso base, sin ningún tipo de inyección, ¿no? Luego se hizo inyección de agua y se optimizó un poco. Luego se hizo inyección de CO2 con agua, alternando agua con gas, digamos, ¿no? Y aquí tenemos una optimización. Y el más optimizado fue con directamente inyección de CO2. Entonces, como dije, hay casos y casos. Para este reservorio, en este caso, fue más óptimo solo inyectar CO2 que alternar agua con dióxido de carbono, digamos, ¿no? Pero en otros reservorios podría dar un resultado al revés, ¿no? Pues yo puedo dar todo este tipo de fenómenos, pero no me alcanzó a hacer justamente la optimización del valor presente neto, justamente de estas variables para maximizar estos recobros, pero esto ya es posible simularlo, digamos, ¿no? Y a eso quería, ¿verdad? Que justamente este curso, donde he mencionado todos estos pasos o todas estas etapas, es algo que vamos a ir dándolo en el transcurso de las siguientes semanas, ¿no? Espero, no sé si tienen alguna pregunta, espero que esta sesión, a ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Creo que todos también, ¿no? Ok. Oh, wow. Bien, entonces,
Espero que esta sesión les haya proporcionado una comprensión más profunda de las complejidades y mecanismos asociados con la inyección de CO2 de IAR, ¿no? Así como la forma de aprovechar GEM para modelar todos estos procesos, ¿no? En Reservoir Solutions ofrecemos una amplia variedad de cursos de formación diseñados para adaptarse a todos los niveles de habilidad. Si desean explorar aún más las capacidades de modelado avanzado en CMG, obviamente les invitamos a consultar nuestro calendario de formación en nuestro sitio web. Además, los cursos programados brindamos también un entrenamiento personalizado y específico para empresas, abarcando diversos temas en todo el mundo. Y si están interesados en suscribirse a un curso personalizado, por favor también ponte en contacto con nosotros. Vamos a hacer todo lo que serían los arreglos necesarios, ¿no?, para poder elaborar este tipo de proyectos, ¿no? Ahora, la presentación que tenemos ahora va a estar disponible como una grabación en nuestro sitio web en las próximas 24 horas. Y también les vamos a proporcionar el acceso a todo este material que hemos presentado, ¿no? Si tienen preguntas adicionales relacionadas con la información de hoy, o si desean obtener más detalles sobre justamente nuestras capacitaciones o ofertas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, ¿no? A través de los siguientes correos, nuestro WhatsApp, ¿no? Actualmente este es el calendario, yo cuento con estos entrenamientos, y este es el calendario respectivo de todos estos entrenamientos que vamos a tener. Nuestro próximo webinar nuestro próximo curso en realidad va a estar programado para el 5, 6, 8 y 9 de febrero, que es justamente el modelado de IOR de CO2 utilizando la herramienta GEM. Todo lo que hemos traído hace un momentito, y lo que vamos a hacer paso a paso, y les voy a enseñar desde cómo poner los datos, cómo hacer los ajustes, cómo interpretar esa información, ¿no? Van a ser unos 4 días muy interesantes donde vamos a ver varios ejercicios prácticos de lo que justamente hemos hablado el día de hoy, ¿no? Y bueno, les animo a registrarse a este seminario web. Espero contar con su participación activa y una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Y bueno, estoy presto también a recibir la ronda de preguntas, Erika, para finalizar este webinar, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta tal vez, chicos? ¿Alguna duda más para concluir el tema, digamos, el día de hoy? Bueno, espero que haya sido de su agrado, ¿no? También aquí tenemos a nuestra colega Ana Chalgo, que se va a encargar también de resolver algunas dudas respecto al tema de capacitaciones, horarios y costos. ¿Sí? Muchas gracias una vez más por su atención, y también estoy presto a resolver dudas o comentarios de forma interna a mi WhatsApp, o se pueden contactar conmigo también a través de los grupos que hemos creado, ¿no? Muchas gracias por su atención. Ya. Bueno, el tema de la publicación de este video la vamos a hacer en nuestra página web en Reservoir Solutions. Acá, justamente esta página se los voy a dejar en el chat para que la puedan visitar un poco y también ahí ver el tema de los costos. Ahí está. ¿Sí? Y lo vamos a publicar allí y también en nuestro canal de YouTube. Así que no hay problema. Si tienen alguna duda también respecto al material, me comentan nomás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos? Antes de cerrar el día de hoy. ¿Cuál es la vida útil del CO2 cuando suena el petróleo? A ver, es subjetivo el tema de la pregunta, porque como hemos visto en esta simulación, ¿no? En este caso, era más óptimo inyectar CO2. Imagino que debe ser por las condiciones del reservorio y el tema de presión, pero cuando tenemos temperaturas tal vez mucho más altas, ahí tenemos otra problemática en el tema de la eficiencia de nuestro mecanismo, digamos, ¿no? A ellos sumamos también el tema del estéresis, el tema de la tensión interfacial, el tema de la deposición de asfaltenos. No podemos decir que es una vida útil, sino que no va a ser tan eficiente en ciertos escenarios como en otros. Y para evaluar justamente esa eficiencia es necesario estudiar todos estos mecanismos de los que hemos hablado justamente en la parte teórica en este webinar unos minutos antes, ¿no? Entonces va a ser necesario estudiar justamente esos fenómenos para identificar qué tan eficiente llega a ser tu método.
Tal vez alguna otra pregunta más que tengan por ahí. Perfecto. Respecto al tema del curso, yo se les voy a facilitar el software con licencias, ¿cómo decirlo? De un año aproximadamente, entonces van a poder usar en bastantes casos y simulaciones que deseen. Obviamente, dependiendo del nivel del curso, se les va a asignar una licencia más actualizada o menos actualizada. Digamos, ¿no? En este caso, para el modelamiento de CO2, se les va a asignar la licencia del 2019, ¿no? Y del 2015, para que trabajen en conjunto, porque hay algunos cálculos que están mucho mejor realizados en el 2015, por el tema de la practicidad, pero en temas generales van a contar con el simulador para poder replicar esos ejercicios y también con todo el material que he ofrecido para poder replicar las simulaciones que estaba haciendo, ¿no? Y respecto a las características de la PC, basta con tener 3 núcleos, una i3 con 4 de RAM, me ha funcionado bastante bien a mí, pero la realidad es que si tienen mejor capacidad de procesamiento, obviamente eso haría las simulaciones mucho más rápidas. Si tienen una tarjeta de video, obviamente van a poder ver de mejor forma la parte de la visualización 3D. Yo aquí no puedo mostrar mucho de la visualización 3D, pero porque hay muchas cosas que podemos ver acá, digamos, ¿no? El tema de la inyección, por ejemplo, con involucrar filtros, ya podríamos identificar, a ver. Aquí, por ejemplo, el water mole fraction. A ver. Podemos ver el comportamiento de ciertos. Ahí está. Aquí, por ejemplo. Con este filtro puedo identificar cómo se está comportando cuando hago yo inyección de CO2, ¿no? Ese es el inyector y está afectando a estos 4 pozos productores. Entonces, yo pongo de aquí Apply. Primero produce el pozo 1, el pozo 2, el pozo 4, el pozo 6 y luego llega el inyector. Perdón, por favor, no estoy mostrando nada. Perdón. Se debió dejar de compartir la pantalla. Ahora sí. Aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una visualización con ayuda de filtros. Yo puedo tener una mejor visualización, por ejemplo, en este caso, de la fracción de moles de agua con CO2, digamos, ¿no? Entonces, aquí yo tengo un pozo inyector y aquí tengo 4 productores. Y en el inyector, cuando aplico el play, vamos, ¿no? Que en este caso está simulando, justamente se puede ver cómo hay esos cambios dentro de saturación o en el grid, ¿no? Aquí, por ejemplo, el body saturation, a ver, vamos a reducir un poco. Ahí está. Aquí podemos ver entonces cómo inicialmente se ha ido drenando el petróleo de la formación y cómo también se ha ido desplazando cuando hubo la inyección de CO2, ¿no? Aquí vemos cómo el petróleo se está drenando en los pozos aledaños y cuando se tiene la inyección, ahorita va a llegar. Aquí está, tenemos la inyección y el petróleo se está empezando a desplazar hacia los otros pozos, ¿no? Entonces podemos agarrar eso a nivel de saturación, a nivel de presión. Y aquí puedo decir, ok, mostrame esto en fracción de oil saturation, ¿no? Entonces aquí puedo ver la saturación de petróleo, dónde se está concentrando más petróleo, digamos, ¿no? O dónde tengo más saturación de gas o de dióxido de carbono. Aquí, ¿no? Aquí tengo más saturación de dióxido de carbono con agua. Entonces, Results es una herramienta increíble para poder visualizar justamente este fenómeno en 3 dimensiones, ¿no? Y eso también estaría dentro de lo que es el análisis, ¿no? Aparte del análisis de las gráficas 2D, el análisis de las simulaciones y los múltiples escenarios, digamos, ¿no? Bueno, a ver qué otra pregunta más tenemos. Sí, justamente si utilizas la app, permite ver streamlines durante la edición. Sí, efectivamente. Nosotros solo tenemos que definir los respectivos filtros de lo que necesitamos para poder justamente ver esas líneas de flujo, ¿no? El tema de casos de éxito, bueno, hay más investigaciones en el tema de Canadá y Estados Unidos.
Canadá, pero en Canadá tenemos petróleo pesado, no, no mentira, esto es más en Estados Unidos. Sí, en Canadá se hacen más experimentos con petróleo pesado, que es, ahí se utiliza el simulador STARS. Pero en Estados Unidos tuvo más éxito el tema de la inyección de CO2 y se tienen un total de 123 papers, si no me equivoco, que demuestran justamente eso, ¿no? ¿Cuánto es el costo del proyecto de captura de CO2? A ver, esta es una pregunta un poco compleja. Depende primero de nuestro reservorio como tal, de las facilidades en superficie. No podría dar una respuesta a esta pregunta, digamos, porque son variables que hay que estudiar antes de poder definirlo, digamos, ¿no? Si no tenemos decimales considerados en la composición de la deformación. No, basta con que el reservorio tenga una roca sello bien definida y ese ya es un buen candidato para almacenamiento de dióxido de carbono. A ver, este es otro curso que también voy a dar más adelante también, porque el curso de recuperación mejorada con CO2 es específicamente para optimizar la producción, ¿no? Pero cuando ya queremos hacer almacenamiento es otro proceso. Es aplicable la inyección de CO2 al condensado y petróleo liviano. Bueno, lo ideal y lo mejor que se puede hacer cuando tenemos inyección de CO2 es para aplicar a petróleos livianos. Sí o sí. Es la mejor técnica, pero eso es una técnica que quería implementar acá en Bolivia, en mi país, porque tenemos bastantes pozos petroleros que están en depresión y que son perfectos candidatos para esta técnica, ¿no? El tema de gas y condensado, habría que evaluarlo. La verdad, de ese tipo de inyecciones a gas y condensado no he visto experimentos ni tampoco he visto estudios. En términos de permeabilidad, ¿cuál de los temas afectados hay más posibilidad? A ver, en términos de empleabilidad, ¿cuál de los temas afectados hay más posibilidad de apertura de trabajo? Apertura de trabajo, ¿me puedes aclarar un poquito esto de acá? William, la leo. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Aló? Puedes hablar, señor William. Sí, buenas noches. Bueno, o sea, de los temas que está ofertando de estos diferentes cursos, quisiera saber qué tema o hay más posibilidad de desarrollarse profesionalmente. O sea, hay más posibilidad de empleabilidad, no sé, tu país o los países que, por ejemplo, se ha podido dictar los cursos, porque creo que estás a nivel de Sudamérica. Ok, ya entendí la pregunta. Bien. En relación a esa pregunta, yo diría que todas tienen una relevancia importante, todas son importantes. Por ejemplo, el modelado de conservas ya da la apertura a tener una cartera de proyectos que sea atractiva para los reservorios de petróleo que están depletando, ¿no? Entonces, esta tiene muy buen potencial, especialmente en lugares donde no se ha hecho recuperación secundaria, digamos. Entonces, esta es perfecta la técnica, ¿no? El tema de geomodelamiento es un complemento, no es más para geofísicos, geólogos. Sin embargo, el reservorista también tiene que saber cómo se crea un modelo estático desde la base, o sea, utilizando la data dura, las herramientas de geoestadística gaussiana, para poder determinar un mapa de porosidades y permeabilidades bien fundamentadas en la data suave y data dura. Entonces, el geomodelamiento es crucial para que nosotros entendamos el modelo estático. Generalmente estas dos van de la mano, ¿no? Porque si tenemos problemas de incertidumbre, el geomodelamiento nos va a identificar, ok, ¿dónde estamos teniendo esos problemas? Debe ser el modelo estático. Entonces tenemos que tratar de corregirlo, ¿no? El modelamiento de well testing. Generalmente todos los pozos han hecho un well testing. Y en build-up, sí o sí, digamos. Entonces, con esas pruebas de well testing, de build-up y drawdown, nosotros tenemos chances a encontrar posibles datos de permeabilidad, de área de drenaje, de eficiencia de terminación, skin, y estos parámetros son vitales al inicio de la vida productiva del reservorio y también para futuras optimizaciones, si las entendemos. Con el modelamiento de well testing nosotros ya podemos crear, por así decirlo, o ajustar una zona específica del reservorio en un modelo full field, donde vamos a tener ajustados los valores de permeabilidad, de porosidad y de otros parámetros que son cruciales para el flujo, ¿no? Y dentro del modelamiento de tracers, aquí podemos nosotros definir zonas preferenciales de flujo, ¿no?
generalmente un tracer es un químico que se inyecta de un pozo hacia otro pozo y ese químico deja un rastro y ese rastro justamente es una zona preferencial de flujo, ¿no? La idea con los tracers es identificar esas zonas de preferencia de flujo, canales, por así decirlo, y con ello poder encontrar los mejores caminos para hacer una optimización con inyección de secundaria de agua, inyección de diferentes tipos de gas, como en este caso el IOR CO2. Entonces, este también sigue siendo, es bastante complementario a estos dos de acá, ¿no? También, este modelaje y creación de fracturas hidráulicas es un módulo totalmente apartado, donde generalmente utilizamos métodos de alta, media, baja fidelidad, que emplean el modelo de geomecánica para justamente crear fracturas hidráulicas desde cero, o sea, jugando con presiones inyectadas, con volúmenes inyectados en superficie y encontrar justamente los parámetros de la fractura como su ancho, su alto, su espesor, su conectividad, su red, por así decirlo, y eso en qué incide en el factor de cobertura. Obviamente esto lo tiene que incrementar, ¿no? Y para proyectos de reservorios no convencionales como Shallow Tight, es perfecto el tema de modelaje de creación de fracturas hidráulicas. Ahora, obviamente para todo este tipo de cursos necesitas una base inicial para poder entrar dentro de las herramientas, o sea, para que sepas usar un poco de Builder, un poco Sinos, un poco WinPro, tienes que saber un poquito de la base conceptual y cómo es que este simulador trabaja con todas estas herramientas a la vez. Y para ello está el curso introductorio. Este curso introductorio básicamente vamos a hacer experimentos muy básicos de inyección de agua, inyección de gas, optimización de la producción con la creación de nuevos pozos, la importación de un archivo de SQ. Les voy a enseñar todo lo que son las variables y también todos los datos de entrada y salida del simulador. Por ejemplo, en este caso, aquí ya por ejemplo tengo el archivo .dat, que es el archivo base, digamos, que sería como nuestro código, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos simulaciones, tenemos un archivo log, un out, un SR3, que el SR3 se le puede visualizar en results. El log nos indica, por ejemplo, los posibles errores dentro de tu código. El out es igual una data que podemos utilizar, una data con cultura del log también. Entonces, el CMP es un dato decimal. Entonces, necesitan tener una base para poder entrarse un poquito dentro del ambiente sin miedo, digamos, ¿no? Entonces, el curso introductorio es justamente para eso, para absolver dudas en relación al modelado. Ahora, en todos los cursos, obviamente, yo voy a dar una serie de pasos detallados para poder crear justamente esos modelos sin ir al éxito. Digamos. No van a tener una comprensión muy acertada, digamos, del experimento que queremos replicar, ¿no? Y con ello ya van a poder identificar ustedes las variables que son importantes para sus respectivos proyectos, ¿no? Entonces, yo diría que en conjunto cualquiera de estos tiene un buen potencial para poder desarrollarte de forma profesional. De hecho, la rama a la que yo me he especializado es justamente simulación de reservorios, y es por eso pero esa rama de simulación se puede tranquilamente diseccionar en múltiples y específicas ramas dentro del modelamiento, porque involucra, como dije, una matemática avanzada y también el tema de estudiar los fenómenos que están envueltos dentro del flujo con mucho detalle. Como lo hemos expuesto en este webinar, por ejemplo, sabemos que aquí ya hay fenómenos como la estéresis, fenómenos como la tensión interfacial, la alteración de la homogeneidad, la depositación o precipitación de sol, que estos son fenómenos que ocurren cuando hacemos inyección de CO2, entonces es necesario representarlos. En el tema de fracturas hidráulicas tenemos el problema con la generación de nuestro modelo geomecánico, digamos, ¿no? Definir, ok, qué variables van a entrar dentro del modelo geomecánico, la distribución de los estreses en las tres direcciones, en las tres dimensiones, perdón, las distribuciones de los estreses principales, los estreses de corte, qué criterio vamos a aplicar para el cálculo geomecánico, ya sean curvas de compactación y dilatación, tal vez según el modelo de Barden-Bandis, el modelo de Neukolln, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya es algo mucho más avanzado, digamos, dentro de nuestra profesión y involucra justamente que nosotros tengamos un buen dominio de conceptos para todo lo mismo. Pero lo bueno de estos cursos es que tenemos una parte teórica y una parte práctica. Generalmente yo le hago un 70-30, 30% teoría, 70% práctica. La idea es que ustedes aprendan haciendo, digamos, ¿no? Entonces, se les va a dar una base teórica y luego, una vez que tengamos la base teórica bien definida, por así decirlo, nos vamos al ambiente de simulación. A ver si tenemos otra pregunta más.
Ok, el dióxido de carbono utilizado como método de recuperación mejorado es uno de los métodos más prometedores bajo condiciones favorables, constituyen la recuperación de petróleo y reducción de la viscosidad de petróleo, hasta que a pedido de petróleo se puede aplicar. Habíamos dicho que viscosidad de 3 centipays. APIs, yo diría que de 30 para arriba están bastante bien, digamos, ¿no? Pero hay casos y casos, como dije, tal vez a mayor profundidad tenemos mayor presión, y eso ayuda a que lleguemos a tenemos problemas al llegar a la presión de miscibilidad, entonces, o nos sobrepasamos a ello, entonces puede cambiar, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo ideal sería de 30 para arriba. Bien, no sé si respondí la pregunta, estimado Osma y estimado William, tal vez con eso podemos terminar la sesión de hoy, o hay alguna duda más en relación. Sí, de mi parte, gracias. Sí, me quedó un poco más claro y gracias mejor la apertura. Perfecto, estimado William. Bueno, chicos, muchas gracias una vez más por su atención. Como dije aquí, voy a dejar también la presentación para que la puedan descargar, ¿no? Y más que todo, el contacto, ¿no? Por si tienen alguna duda, tal vez algún proyecto que tienen en mente, podríamos desarrollarlo tranquilamente, ¿no? Tenemos las herramientas disponibles para justamente ese tipo de trabajos, ¿no? Y el tema de la simulación es yo considero una rama de especialización bastante apasionante porque estudiamos todo lo que es de los libros, de la teoría, justamente ya con calculadoras muy, muy precisas, digamos, ¿no? Como en este caso es CMG. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el webinar del día de hoy y una vez más muchas gracias por su atención, por su interés en esto de querer formarse continuamente. Vamos a estar sacando más webinars gratuitos relacionados con diferentes temáticas que considero importantes y impactantes, digamos, dentro de nuestro campo, porque hoy en día la inteligencia artificial está dominando bastantes áreas y dentro de nuestra área no es la excepción. Dentro de la simulación de reservorios ya hemos visto que es posible optimizar, que es posible ajustar, que es posible facilitarnos la vida con tantas variables que al inicio, digamos, no podíamos estudiarlas en conjunto, ¿no? Cuando yo decía, digamos, entre los cursos de geomodelamiento, dice que la mayoría no cree en los modelos de simulación, justamente porque no integra toda la información de la data suave que se tiene disponible. Y a veces la diferencia de escalas entre la información, por ejemplo, de una sísmica con respecto a un core, es de milímetros a metros, ¿no? Entonces, ese cambio de escalas y ese cambio de propiedades puede que haya inclusive generación de contradicciones en la información inicial. Y con esas contradicciones a veces genera un modelo estático, es como que, choca, digamos, a las personas que trabajan dentro del área, ¿no? Pero últimamente, con ayuda de estas herramientas matemáticas, es que hemos podido justamente integrar toda esta información que vienen de pruebas, que vienen de núcleos, que vienen de registros de pozos, que vienen de estudios sísmicos, justamente toda esta información se integra para poder generar un modelo que represente de mejor forma la realidad que tenemos allá abajo. Cuando tenemos un modelo que representa la realidad, ya podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Un amigo mío decía que un campo petrolero lo puedes producir una sola vez, pero lo puedes simular las veces que tú quieras, ¿no? Entonces, dentro de las N veces que puedas simular, tú puedes encontrar optimizaciones, puedes encontrar múltiples escenarios que puedan mejorar la producción, que puedan dar una nueva cartera de proyectos, ¿no? Interesantes para las empresas que quieran trabajar con ustedes, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena inversión en el tema de formación, el especializarse dentro de esta rama, ¿no? Porque ya es una herramienta que de este ciclo, ¿no? Que es bastante útil y que está al alcance de nuestras manos. Bueno, estimados, creo que con esto podemos concluir el día de hoy. Una vez más, muchas gracias por toda su atención y bueno, pues esperamos verlos en los cursos que vamos a ir llevándole más adelante. Comuníquense conmigo, comuníquense con Ana para poder gestionar justamente el tema de las inscripciones y si tienen alguna duda también me lo consulten directamente, no hay ningún problema. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y bueno, pues que sea hasta otra ocasión. Muchas gracias.
Bueno, ahora sí. ¿Alguien más levantó la mano, creo? Creo que todo está bien, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, muchas gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Que tengan un excelente resto de semana. Hasta luego.